Tiñe me llego pangua Tabi Tire Moria Puni Mahibe Powibe Arete Mayaiko Akoy Koyuru Die Yonei Nonei Peñandero Huepa Oebe Mante Yaque Oebe Mante Yaque Amaimaba Paraguay, ya palgi Cañapua, Aupeya Zapucar. Ya puse coti, cuitamos no ticobi, ya de pubillo guaja, o se malacuaraji, que sacaba por el tema, ya de la pepa jura. Ve tú que te taguá, Ya Sapucay, opa, ave Mapuitú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy el último día que nosotros estamos haciendo este recorrido. Lastimosamente, un tiempo muy cortito, ¿verdad?, que tuvimos para ir presentando a nuestros futuros senadores, diputados, gobernadores, presidente, vicepresidente. Bueno, vinieron los que quisieron, como decimos nosotros, o los que se animaron a dialogar un poco aquí a través de Ñande Yarañe. Mira que hay muchos de los importantes, así que no sé por qué, ¿verdad? Bueno, pero en fin. Eso dejamos y ellos sabrán por qué, se que tenían cosas más importantes que tenían que hacer por ahí, ¿verdad? Bueno, pero nosotros sobre todo con Tendotaná, así lo llamamos en nuestro programa, Tendotaná, el que estará al frente, ¿verdad? Y desde el 15 de agosto que van a asumir. Aquí pasaron algunos que ya estuvieron incluso en la senaduría, otros que ya fueron también diputados, experiencias interesantes, otros que están comenzando, otros también muy interesantes, jóvenes y así, algunos en el límite como para comenzar. Y hoy tenemos también uno de esos casos, así que yo ya les presento enseguida para que podamos dialogar con nuestro invitado del día de hoy. Muy bien, buenas noches y bienvenido. Lo primero que hacemos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, querido padre. Un saludo a toda la audiencia que nos está viendo y realmente mi nombre es Blas Yegros, candidato al Senado por el Partido Nacional Unámono, lista 15, opción 5. ¿Y cuántos años vos tenés? Porque te he visto demasiado jovencito cuando me dijiste el Senado, yo me quedé así, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo tengo 36 años. 36, sí, o sea que está en el límite. En el límite. Desde los 35 es para el Senado. Desde los 35 es para ser senador de la República. Sí. Y realmente estamos fuertemente con Dios para este proyecto que queremos lograr una paz en el Senado para poder lograr realmente leyes que se cumplan y lo más importante, trabajar con la ciudadanía y trabajar con la gente que necesita y que hoy en día está sufriendo mucho. Ya, mira que en lo último, en estos días estuvimos preguntando ahí, mira que hoy es el último día, muchísima gente, cada vez se fue uniendo más y más los que nos están siguiendo a través de Ñande Yarañe en Tendotaná. Al principio, el primer día, cuando yo invité así a la gente y le dije que íbamos a hablar un poco, íbamos a presentar a los candidatos, muchos decían, padre, ¿cómo usted se va a meter en política? Etcétera. Nosotros pues, hacemos la dicotomía, pensamos que la religión, ¿verdad? No sabemos lo que quiere decir religión. Religión quiere decir religarte a tu existencia, o sea, a vivir como Dios quiere. Y entonces, si nosotros realmente somos buenos cristianos y sabemos lo que Dios nos pide, la política, la ciudad, los hombres, la organización, tiene que estar en manos de personas que aman, que quieren a su pueblo, a la gente, ¿verdad? Es como que yo diga, bueno, y como en toda institución, que en una institución, en una iglesia, en una capilla, esté una gente mala. Va, y la gente va a disparar,
¿verdad? Entonces, y esa capilla muere, esa parroquia muere, si hay un sacerdote o si hay un laico, un diácono, un obispo que no arrastra, ¿verdad? Total. Entonces, bueno, por eso es que tenemos que importar y hablar mucho de este aspecto. Bueno, así es que Blas Yegros, hoy estás aquí con nosotros y es muy importante tu visita. Nosotros lo primero que hacemos es y preguntamos, bueno, primero tu formación, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde funciona? Muchas gracias, querido padre. Para que la audiencia me conozca. Te conozca, sí. Así mismo. Vengo de una familia muy humilde. Mi padre es de profesión zapatero. Trabajó mucho tiempo en Buenos Aires y luego buscando oportunidades, como muchos compatriotas hoy en día están buscando oportunidades fuera y que quieren volver a Paraguay para poder trabajar en su tierra. ¿Dónde tu papá vivió en Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde? ¿No te acuerdas? ¿Cómo se llama? Cerca de Palermo. Cerca de Palermo, sí. Pues sí. yo viví 5 años en Argentina, 5 años. Y en Buenos Aires trabajé con los paraguayos ahí. EPA se llama. Equipo Pastoral Paraguaya. Pues yo estuve ahí, Castillo se llama, Manzanares, y la parte ahí de Morón. De Morón. San Justo. Está la Paraguaya. Sí, está la Paraguaya. Ya, Japana, porque la mitad, cierto lo que voy a decir, Sí. muchos que van en busca de, porque aquí lastimosamente muchos puestos de trabajo, y todos los gobiernos, muchos puestos de trabajo. Así mismo. Y ahora yo veo que cada vez hay más puestos de vendedores en la calle, justamente. Muchos puestos de trabajo. Banana, todo eso en la calle. Pobrecito ahí. Así ya la mismo. de puestos de trabajo, ¿Y lastimosamente. Nos engañan justamente esta situación política que tenemos, y eso es para todos los compatriotas. Y mi madre es ama de casa. Luego vinieron aquí en Paraguay, yo nací, y de un origen muy humilde, trabajador, siempre en Dios, es lo más importante. Y luego mi formación académica, soy egresado de la Escuela de Ciencias Económicas de la UNA, fui vicepresidente de centro de estudiantes de la facultad, y también me tocó a mí tener la posibilidad de ser asambleísta universitario en la época de Una No Te Calles, donde nosotros justamente sacamos la corrupción que imperaba en la UNA. Gracias a Dios también me tocó la oportunidad de ser partícipe de un cambio de estatuto a nivel UNA, donde realmente se dio por primera vez un cambio reglamentario de esa universidad. Y hoy en día me candidato como senador de la República, lista 15, opción 5 por el Partido Nacional Unámono. ¿Por qué? Porque veo totalmente que Paraguay está sumergido en un pozo donde las personas ya estamos hastiadas de la política actual. Queremos realmente no solamente un cambio, una evolución para mejor, para que los paraguayos sean más conscientes. Por eso nosotros dentro del Partido Nacional Unámonos tenemos un proyecto de Paraguay Consciente, donde principalmente, querido padre y audiencia, todos los proyectos políticos que vienen y nos presentan son marketing. Nosotros queremos un proyecto de verdad, donde las personas, y lo más importante, que sean los valores cristianos, los valores éticos, morales y valores patrióticos, que se perdieron completamente en nuestra, hoy en día, juventud. Y queremos eso, volver a recuperar esa situación. Ya, vamos a ir dialogando para que vos no me hagas solo un monólogo, ¿verdad? Y entonces para que yo pueda entender también. Hay aquí algunas cosas muy interesantes que dijiste, ¿verdad? Sí. O sea, en tu carrera tenés eso de la UNA. Así mismo. O sea, sacaron la corrupción de ahí. Sacamos la corrupción de ahí. Pero ¿qué tal, Pío? Pero ahora, Pío, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿No hay tanta corrupción o no hay más corrupción? O cambiaron nomás, porque es como nuestra política también, porque aquí siempre cambian nomás las personas. Sí. Hoy te toca a vos la tajada, mañana te echamos y ahora nos toca a nosotros. Y así estamos, ¿verdad? Así mismo. O sea, ¿quién se reparte la tajada nomás aquí? Así ¿verdad? mismo. Y entonces no hay verdadero cambio. Después,
Otra cosa que dijiste, ¿en qué consiste esto que estaba diciendo? Queremos evolucionar también, no solamente sacar del pozo, sino que evolucionar la política. Gracias, querido padre. Bueno, en la UNA nos tocó a nosotros una época muy difícil, donde estaba imperando completamente la corrupción. Gracias a Dios, estuvimos apoyados por Dios en esa época. Sacamos a las cabezas donde imperaban en las instituciones, pero se quedaron la estructura, querido padre, ¿verdad? Allá. Hoy en día, gracias a Dios, se tiene mayor control en la institución, en la UNA, por toda esta situación que ocurrió, y la gente tiene un poco más de miedo de hacer muchas cosas que anteriormente era el día a día, el pan de cada día. Entonces nosotros vemos pequeños cambios, pero no muy alevosos los cambios, ¿verdad? Claro. Y refiriendo al proyecto, ¿por qué nosotros queremos sacar del pozo de hoy en día la política que está? Porque vemos, querido padre, que todo es un engaño, que todo es un marketing, como nosotros decimos como profesional, porque le venden a la ciudadanía, le venden a la gente común y silvestre que va a haber un cambio real. No va a haber un cambio real si es que no se cambia la conciencia de las personas, si realmente no se trae proyectos que a corto y a largo plazo se pueda brindar ese cambio de conciencia a las personas. ¿Por qué tenemos tantas necesidades? Por falta de oportunidades. Como dije al comienzo, querido padre, tenemos compatriotas que están en el exterior por falta de oportunidades. Hoy en día, aquí en Paraguay, los compatriotas, los jóvenes, se están muriendo de hambre, no encuentran trabajo, no encuentran una oportunidad de crecer de la conciencia, del conocimiento. Para generar justamente eso, necesitamos proyectos a corto y a largo plazo. Y también, querido padre, tenemos que tener un poco más de conciencia en generar esos proyectos, pero en la parte de relaciones internacionales. La gente hoy en día ve que Paraguay es un nicho nada más y no se preocupa en lo que está pasando en el mundo, que lo que está pasando en el mundo va a repercutir hoy en día en Paraguay, en la economía, en la educación, en todos los ámbitos eso puede repercutir, y no se toman en serio gente patriótica que está hoy en día en el gobierno planificando lo que pueda impactar en nuestro país, y eso debemos cambiar. Y lo más importante que tenemos, que todos los paraguayos, querido padre, nos dicen que somos ricos en naturaleza. Es así, somos ricos, nuestro país es muy rico en naturaleza, pero eso debemos cuidarlo, eso debemos mimarlo. No debemos dejar que gente de afuera pueda utilizar nuestros recursos más ricos que tenemos hoy en día en nuestro país. Y se tiene que tener patriotas, realmente gente que valga la pena en esos lugares donde se pueda luchar por el beneficio del Paraguay, no por el beneficio de intereses particulares, sino intereses nacionales, como nos dejaron a nosotros los compatriotas y patriotas que fueron grandes héroes de nuestro querido Paraguay para la independencia nacional. Claro. Debemos recuperar esa independencia, debemos tener ese gen de independencia para poder lograr grandes cosas en nuestro querido Paraguay. Sí. Ahora, Blas, ¿cómo vamos a lograr, o cómo Blas se propone, ¿verdad? Vos estás directamente como dentro, presentado por el Partido Nacional Unámonos. Unámonos, sí. ¿verdad? ¿A quién postulan ustedes ahí como...? Claro, nosotros en el Partido Nacional Unámonos le tenemos a Luis Talavera Alegre como presidente de la República. Sí. Una persona intachable, un currículum excelente, y lo más importante, también le tiene a Dios en su currículum y en su gestión. Lo más importante, querido padre, que dentro del Partido Nacional Unámonos, muchas personas que somos hoy en día candidatos, somos personas que le tenemos a Dios en nuestros corazones. Y lo más importante,
que yo le digo, padre, yo soy muy joven, profesional, que quiero mi país que salga adelante. Necesito el apoyo de la gente, necesito su voto, porque nosotros estamos a puro pulmón. Nosotros no tenemos una estructura, nosotros no tenemos gente que nos apoye como los partidos tradicionales, pero sí lo más importante, querido padre, le tenemos a Dios como patrón de este Partido Nacional Unámonos, y Blas Yegro, lista 15, opción 5, va a trabajar con la ciudadanía para realmente cambiar la imagen que hoy en día tenemos de la política. La política que es servir a los demás, no ser servido de la política y sacar los beneficios de la política. Nosotros eso queremos sacar porque a nosotros nos importan los valores cristianos, nos importan los valores patrióticos y nos importan los valores éticos y morales que se perdieron. Ahora Blas, espectacular, ¿verdad? Toda esa presentación que estás haciendo, y me parece que la gente conoce ya lo que están diciendo, porque pasaron varios aquí de Unámonos, hasta el que se está candidatando también fue uno de los primeros en pasar. Muy interesante, ¿verdad? Pero yo siempre pregunto, y quiero ir un poquitito más al fondo, porque yo también como país hablo mucho. Vos estás hablando igualito que un país. Yo no sé si a un país le van a votar para que vaya, te voy a por misa, me van a decir, pues. Te voy a por pea, te voy a atender a hacer, cualquier cosa me van a decir. A vos como senador, ¿verdad? Sí. Los principios y los valores, te felicito y aplaudo. Pero yo quiero saber cómo vas a hacer, por ejemplo, estando ahí, porque acordate que vas a encontrarte con manguruyú, piraña, tiburón, cangrejo, herere, amboy, todo lo que se puede encontrar, ¿verdad? Así mismo. Un joven como vos, ¿verdad? Veo que tenés ideales. Bueno, ya tenés un poco de experiencia porque Peñona y no bebe ahí en Unámonos, todo lo que sea, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Porque todo, yo pienso que la gente, yo donde me voy me dice, sí, padre, tenemos que cambiar. Pero pues, todos se van a ir a votar otra vez, lo mismo otra vez. Y eso es lo que me preocupa. ¿Cómo vos mirás esta realidad? O sea, ¿qué es lo que es nuestra idiosincrasia en esto? ¿Cómo presentás un poco al pueblo, a la gente? ¿Será que van a votar verdaderamente en conciencia? Ustedes ponen ahí, es muy lindo, me gusta, Paraguay consciente, espectacular. Pero eso es lo que yo pregunto, ¿cómo van a hacer ustedes eso? Muchas gracias, padre, por esa excelente pregunta. Y realmente a la ciudadanía le digo, no va a ser fácil. No voy a mentirle a la ciudadanía de que vamos a cambiar de una noche a la mañana la situación política del país. Pero ¿cómo podemos trabajar eso? Si es que me dan el voto de confianza a la lista 15, opción 5 para el Senado, realmente vamos a trabajar concienciando a las personas, denunciando las situaciones que se están llevando a cabo en las cámaras y además las leyes que se tienen, querido padre. Hay muchísimas leyes que se crearon y no se cumplen. Entonces nosotros debemos revisar eso y sacar algunas leyes que ya son extemporáneas o que nos sirven y complementar las leyes que ya están para que se puedan ser cumplidas. Y los compatriotas, esos deben tener un seguimiento. Justamente nosotros eso le decimos a todos los compatriotas que nos están escuchando y llevando nosotros la propuesta, de que ellos tienen que tener el seguimiento de cada ley o cada forma que se está trabajando de importante para el país, que sepan qué es lo que se está desarrollando en la Cámara, cuáles son las consecuencias que se puedan llevar a cabo y trabajar principalmente, querido padre, en nuestra economía, trabajar justamente que se pueda aplicar y que la gente pueda tener realmente los recursos necesarios para salir adelante, tener el conocimiento mediante la educación, trabajar fuertemente sobre la educación. ¿Y qué es el otro complemento, querido padre? Que hoy en día la ciudadanía está sufriendo bastante, la salud. No se tienen los remedios necesarios en ningún hospital ni unidad familiar. Entonces la gente se va, tiene la receta y se queda otra vez con el dolor porque no tiene para pagar un remedio o no tiene para comprarse el remedio. Y eso, la ley se tiene cuando se trabaja en presupuesto general de la nación. Los compatriotas
que están llevando en la bicameral tienen que ser los primeros auditores que van a ir a trabajar por institución si es que realmente se cumple o no lo que se envió como presupuesto general de la nación. Debemos ser contralores, no solamente el legislador, la ciudadanía tiene que ser contralor. Vos tu especialidad me dijiste que sos Administrador de empresa. De empresa, administrador. O sea que vos podrías entrar en esa comisión también entonces. Así mismo, querido padre, y vamos a luchar por esos intereses reales que realmente no se está sintiendo. Decime vos, ya que vos sos especialista en esta cuestión de la economía, exacto, ¿qué es nuestro problema aquí? Porque aquí hablamos siempre gente que se formó hasta en Harvard y no sé de dónde, vienen pero no hacen nada, o sea, hacen mucho pero parece para su bolsillo, ¿verdad? Así mismo. Eso es lo que me preocupa, ¿verdad? Totalmente. Ahora, uno que se formó en la Universidad Nacional, ¿puede llevar adelante también el país o no? Claro que sí, padre, totalmente. Nosotros tenemos, quiérase o no, la educación nacional tiene valores, personas que realmente tienen el conocimiento técnico que pueda llevar cualquier tipo de carrera de entidades como ministro, que pueda tomar la posta y decir, no, vamos a cambiar lo que se está haciendo y vamos a hacer bien las cosas. Y tenemos la posibilidad no solamente de traer de afuera, de otras universidades, traer gente preparada. Aquí tenemos gente muy preparada donde puedan trabajar realmente por las instituciones y se pueda cumplir lo que se está siempre llevando a cabo, los planes de desarrollo. Ya, bueno, entonces, ahora la segunda preguntita, bueno, más o menos en general, ¿verdad? Sí. Veo que o sea, mirar un poco, soñar un poco, como la patria soñada, como dice esa música que ponemos de cortina justamente. ¿Vos cómo ves? Esa es la pregunta que a mí me preocupa mucho. ¿Cómo ves la situación del país? Por ejemplo, educación, vos que sos especialista en economía, o sea, ¿cómo vemos? Porque, por ejemplo, la deuda externa, de 2.500 millones subimos a 15.000 millones, totalmente. O sea, a mí me parece que es exorbitante, ¿verdad? En tan poco tiempo, todos te dicen la pandemia, pero se anda de la pandemia, pero anda y por ahí mojando y por ahí, así mismo. Entonces, vos que sos especialista en eso, porque nadie presenta, nadie dice nada. Yo hasta uno de los que vino aquí le dije, ¿cómo es que no se encontró hasta ahora quién es el que compró eso? No sé, que tapabocas, no sé cuánto costó cada tapabocas, no sé. Y hasta ahora no se encontró el culpable, hasta ahora no se sabe. Pero hubo la cosa. Así mismo. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo se tiene que entender? Para mí particularmente, padre, tu pregunta es fundamental y decirle a la ciudadanía, se debe tener gente patriótica, gente que realmente ame al Paraguay y que tenga intereses a nivel nacional para que pueda trabajar en eso que está diciendo. ¿Por qué? Porque lo que están hoy en día en esas bicamerales o en esas organizaciones donde se está trabajando justamente por el presupuesto, son gente que busca intereses particulares y no intereses a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros le pedimos a la ciudadanía que se tiene técnicos que valen la pena aquí en Paraguay, donde se va a trabajar puntillosamente y que realmente sean patriotas. ¿Por qué? Porque le perjudica no solamente al ciudadano, le perjudica el bolsillo de sus futuros nietos, porque se está hoy en día mal utilizando los recursos que se tiene. Por lo tanto, como usted lo dijo muy bien, aumentó abismalmente nuestras deudas y no se ve hoy en día en el mercado, no se ve en el Estado paraguayo en la mejora. Se tiene que notar eso, que la ciudadanía tiene que saber realmente que se hizo algo. Oye, ya por lo menos. Ahora, decime un poco desde la senaduría o ustedes, ya que vos me dijiste que estás dentro de este partido Unámonos, ¿qué ustedes hicieron? Porque dice Paraguay consciente durante este tiempo, porque ahora ya terminamos, viernes, sábado, domingo ya estamos. Ya estamos ya. De mañana todos vamos a estar en silencio, no podemos hacer más publicidad, propaganda, ni nada. Yo ya no puedo más llamar a ningún candidato este día, en los últimos y nada. Después, vía, va embora, nosotros quedamos silencio
a pensar, a reflexionar y a decir por quién vamos a votar. Así mismo. Incluso a mí me llaman y me dicen, ¿y por quién lo que yo voy a votar? Porque no hay cuadro. Pero interesante, ¿verdad? Sí. Porque muchos ahora están tomando conciencia, ¿verdad? De todo lo que ustedes están mismo. diciendo. Pero eso me gustaría saber aquí, porque vos ponés, dice Paraguay consciente. Sí. ¿Qué hicieron ustedes para luchar, por ejemplo, contra esta cuestión prebendaria? Sí. Porque mira que aquí hay en muchas instituciones, no sé, que les obligan que votar, que esto si no vamos a perder nuestro puesto, o si no vamos a perder nuestro trabajo, o si no ya no vas a estar más aquí. Oroñe controla paz, tenemos todos los números de cédula, así que se mueven. Así ¿Qué mismo. ustedes hicieron para que se evitara esto? Así mismo. ¿O qué se puede hacer para que esto cambie? Porque yo, mira que a todito le pregunté lo Sí. mismo, ¿verdad? A todos le pregunto lo mismo. Pero a todos les cuesta, dice el prebendarismo, una de las cosas que es casi imposible, ¿verdad? Sacar, por lo menos, por eso que decimos corrupción. Así O sea, cuando el cupi te comió todo por dentro, donde coimó, iba la ña prendeta. O sea, no hay más nada. Y se vamos, de poco ya chororó, ese es el cupi. Entonces, por eso que a mí me preocupa. A ver, ¿qué hicieron primero y qué vas a hacer de la senaduría, por ejemplo? Muchas gracias, padre. Realmente ese es un mal que desde tiempos que se viene esa parte de la estructura, de cómo se hace la política actual, ¿verdad? Y yo le digo algo, padre. Yo soy convencido de que puede cambiar esa situación. ¿Por qué, padre? Porque la gente icueraima. Ya icueraima de ser manipulado, icueraima de que sabe que 5 años va a estar sufriendo. Icueraima ya debe cambiar esa mentalidad de que piensa la gente que su voto no vale. Vale muchísimo su voto y decide su voto hacia el bien o hacia el mal. Yo siempre eso digo, padre. Por eso yo le digo a las personas, nosotros trabajamos con conciencia. Nosotros le decimos a las personas, esta es la realidad que está pasando hoy en día en Paraguay. Ustedes van a decidir, ustedes van a tomar la decisión por sus nietos, por sus tataranietos, qué va a pasar en Paraguay. Ustedes este domingo 30 toman una decisión de votar para la misma cosa o cambian de mentalidad y de conciencia y dicen, no, voy a votar a las personas por lo que realmente me transmiten y van a hacer, o por las mismas personas que hoy en día están luego siempre en la estructura. Debemos cambiar, debemos tomar una decisión que realmente va a impactar en estos 5 años para bien. Yo estoy convencido que este 30 de abril van a votar la gente realmente para hacer un cambio, van a hacer una evolución. Y las cosas concretas, ¿cómo ustedes trabajaron? ¿Ustedes fueron casa por casa? ¿Cómo? Pues yo veo los otros reúnen, pero multitudes, y hablan y dicen, ¿verdad? Y siempre la misma promesa, que siempre se repite desde hace años, ¿verdad? Totalmente. Y después al final le funciona. Hoy coño, hemos ganado, y todo, pero todos me hablan de un Paraguay consciente, de que el pueblo está cansado. Mira que yo hace mucho que escucho que el pueblo está cansado. El pueblo está cansado, estamos cansados. A ver, igualito, ¿sabes? O sea, queremos dormir, entonces, queremos estar lo cansados para poder dormir tranquilo. Si no está cansado, ¿de qué, güey? Así mismo. Y entonces, por eso te pregunto, ¿cómo ustedes trabajaron? ¿Qué hicieron para ver si este pueblo Realmente, padre, excelente la pregunta, y eso nosotros vivimos en carne propia, porque nosotros no tenemos estructura, nosotros no tenemos financiamiento de ningún lado, solamente tenemos a Dios como patrón que nos sigue en este proyecto de Paraguay Consciente. Y nosotros trabajamos casa por casa, padre. No teníamos la capacidad de aglutinar personas. No, nosotros trabajamos casa por casa, llegando nuestro panfleto, nuestro proyecto de Unámonos, diciéndole a cada compatriota, de vos depende, de vos va a cambiar este 30 de abril para un nuevo Paraguay o para lo mismo. Y también, padre, nosotros no teníamos la posibilidad de llegar en los medios de prensa masivos. ¿Por qué? Porque no tenemos la estructura económica. Entonces, toda esa situación a nosotros como nuevos líderes que nos consideramos no atajaba. Pero ¿qué
ocurría, Padre? Que Dios estaba con nosotros y igual intentamos hacer de todo para que la gente tenga ese conocimiento de que hay líderes nuevos que quieren ocupar cargos para trabajar con la ciudadanía. No solamente por los intereses particulares, no, por la ciudadanía, porque queremos dejar un legado, queremos realmente que nuestros nombres se queden perdurados como patriotas. Ahora, decime un poco, Blas, esto que me estaba diciendo me preocupa un poco, pero ¿cómo es eso que en los grandes medios no pudieron llegar? ¿Cómo es? Porque hay que pagar, hay que... ¿Cómo es la cuestión? ¿Acaso no es que te llaman y te dicen, hacen pasar a los candidatos? ¿No es así? La realidad, querido padre, es que muchos de los candidatos que nosotros estamos el día a día llevando el mensaje de candidatos, no nos daban la puerta, no nos daban puerta cerrada, puerta cerrada. Así mismo. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Porque no pienso, quieren presentar querido padre, sí, nueva conciencia o qué es lo que pasa? La realidad que yo pienso que como son medios masivos, deben estar los que están actualmente en el tapete, ¿verdad? Que son reconocidos, que tienen su gente, que tienen su estructura, y gente nueva que viene de abajo, que son humildes, que quieren un cambio real. Se ve de que no va a tener el mismo impacto que tenga la gente de la estructura, ¿verdad? Entonces, eso nosotros caímos muchísimo, querido padre, no teníamos la misma igualdad de condiciones. De oportunidades, sí. Y por eso nosotros igual no nos decaímos, empezamos a trabajar a puro pulmón, haciendo de todo que se podía hacer realmente y llegando con la gente, porque al final, como usted lo dijo, padre, hoy en día, a 3 días de la votación, la gente hoy en día no sabe por quién votar o está dudando por quién votar. Entonces nosotros le decimos que yo tengo la gracia de participar en su programa, gracias a Dios, y de usted, padre, de que hay opciones importantes para tomar antes de tomar cualquier decisión, que puede todavía rever y decir que, mira, ese joven me gusta, tiene buen carácter, tiene un buen currículum y puede realmente representarme. Entonces voy a votarle a la lista 15, opción 5 para el Senado. ¿Por qué? Porque yo confío en esa persona. No tengo la estructura que tienen muchas personas para poder ser candidatos actuales, pero sí podemos lograr ese cambio, sí podemos lograr esa evolución de pensamiento de un Paraguay más consciente. Claro. Qué interesante, Che. O sea, eso a mí me gusta siempre. Casi todos los candidatos, ¿verdad? Nosotros más de 3 semanas ya que estamos con esto, iniciamos con esta hermosa posibilidad de lunes a viernes, algunas veces 2. Ayer, por ejemplo, los 6 candidatos nos vinieron toditos así, porque padre, primera vez que tenemos posibilidad. Y claro, Yandere le abre la puerta a todos, todos los colores, todos los que querían venir y que llamaban, se anotaban y listo, adelante. Así entonces, porque queremos también, ¿verdad? Siempre los documentos de la iglesia dice hay que dar a conocer, hay que dar a conocer. Por eso nomás te preguntaba también la posibilidad que ustedes tuvieron con los otros medios, ¿verdad? Sí. Claro, son medios privados, ¿verdad? Y ellos te cobran y pagan a PEA, que esto, que aquello. Y si no pagás tantos minutos de vuelta, tantos millones, a PEA, ¿verdad? A lo que ahí subimos hoy, entonces. Por eso te preguntaba, ¿verdad? Pero a mí me interesa mucho esto de Paraguay consciente que estaban ustedes proponiendo. Pero ahora ya para ir finalizando, porque nosotros pues ya tenemos otro también que viene, porque le damos la posibilidad a todos para que se vayan presentando, además de todos los valores que vos estás presentando como futuro senador, ¿verdad? El señor senador. Sí, Dios y la Virgen lo permite, vamos a estar representando y vamos a venir en tu programa. De la gente. Bueno, sí. Después vamos a ver cómo también hacer para llegar un poco a esta cuestión conciencia, conciencia. Solamente no soy yo el que tengo que dirigir un programa político, ya y más güey, ¿verdad? La gente, padre, usted rece, usted dé la comunión, pero no hable de la política. Yo
Tengo otro concepto, querido ¿Ah, padre. sí? Sí, tengo otro ¿Vos concepto. estuviste en algún grupo juvenil? ¿Estuviste Sí, en alguna capilla? ¿Dónde estuviste? Estoy justamente en grupo de oraciones en Capiatá. ¿Con en el la grupo parroquia. de los carismáticos? Sí, Ya. con los carismáticos. Ya, con los carismáticos. Entonces Sí. vos tenés mucha gente que te van a seguir entonces. Y gloria Vos a Dios, espero carismáticos- que así sea. A los carismáticos no le tenés que Claro. darle fuerza al espíritu. Así mismo. Yo tengo otro concepto, querido padre, que todos los ciudadanos de bien se tienen que involucrar en intereses del país. ¿Por qué? Porque nos toca a cada uno de nosotros nuestro bolsillo, nos toca nuestro futuro y nos toca el bien del Paraguay. Por Claro. eso para mí el concepto es que no importa las religiones, debemos involucrarnos en la política. ¿Qué ocurrió, padre? Que a nosotros de chicos nos dijeron no metan la política y no metan el fútbol en una conversación. Sí, ¿Se sí. acuerdan, padre? Religión, partido, o sea, club Sí. y política dice que no hay que meter. unos asados y no, porque ñora y nota que Oñora meter. y nota. Y eso debemos cambiar. ¿Por qué? Porque de esa manera todo sigue igual. Así mismo es, padre. Bueno, podemos hablar, pero realmente no tenemos que hablar cuando estamos comiendo de eso, che, porque se oye ya altera. Si me habla mal de guaraní, yo ya amo demasiado. El aborigen, sí. Bueno, la última pregunta, ¿verdad? Que te hacemos a vos siempre, Blas. ¿Vos vio que incluso a todo esto, che? Y yo soy olimpista. Olimpista, bueno, sí. bueno. Pero mi padre Vamos. es Yo eso tal vez no tengo que preguntar porque hay que ver si los cerristas te aman y te quieren, o los de guaraní, o Pero lo más importante, padre, es que debemos ser paraguayos. Ay, claro, Tenemos, claro, la albirroja no demostró realmente a vos un hubiese cuarto dicho, entonces, del- ¿cuál es tu club? La albirroja. Claro. Ande, No realmente. ¿De político ande? No, eso es otro Te punto. voy a también. enseñar a hacer política. Bueno, Blas, entonces la última pregunta es así, esa es tu cámara, eres mañana cámara y ahora el padre Víctor Luis Cabaña tiene que ir a votar. Este dedito, yo voy a votar, a apretar. ¿Por qué, verdaderamente? A ver si vos me convences, porque yo ese día, el domingo, se ha de ir. Sí. Yo tengo muchas misas, lastimosamente, Ah, sí. por mí, y al mediodía, después que termine Exacto. toda mi misa, hasta se a votar. Así Yo mismo. tengo que votar ya, Monseñor Lasaña, y en la mesa 5, bueno. Bueno, entonces, Sí. ¿por qué el padre Víctor Luis Cabaña tiene que votar por Blas Yegros como senador? Gloria a Dios, querido padre. Realmente le digo a la ciudadanía que hoy tenemos una gran oportunidad de lograr un Paraguay más consciente, cambiar la situación que hoy en día estamos viviendo. Y yo desde el fondo de mi corazón le digo a cada ciudadano que su voto vale, que se vaya a votar por principios y valores, que se vaya a votar realmente por gente que tengan una característica única, trabajar por el bien común de las personas, que realmente está cansado de la política actual y que debemos ser patriotas como esos grandes próceres que nos dejaron a nosotros un Paraguay independiente. Desde el fondo de mi corazón le digo a cada uno de los ciudadanos compatriotas que nos están escuchando, voten a las personas nuevas con características que realmente van a luchar por los intereses de nuestro querido Paraguay. Voten lista 15, opción 5 para el Senado. Blas Yegros, Yegros, senador de la República. Bueno, che, te felicito, te agradezco y tu juventud también y todo lo que me estás comentando. Y así entonces nos despedimos nosotros de vos, Blas. Y entonces nosotros, queridos amigos, vamos a continuar porque ahora enseguida viene otro que también se va a candidatar, ya se candidató, ¿verdad? Y se pone ahí en la lista el domingo, toditos tenemos que ir a él. Vamos a hacer algo lindo. Ojalá que después nosotros podamos leer en los diarios, en la televisión, escuchemos 100% de los paraguayos fueron a votar. Qué lindo sería. Amén. 100% de los paraguayos fueron a votar, ¿verdad? Pero no los muertos, porque a Paraguay veo mañana te los vota. Esperemos que los muertos descansen en la paz. Ya está, ya por eso que hay misa y bendición. Pero que todo lo que estamos viviendo y goleando, entonces podamos verdaderamente acercarnos a hacer algo lindo, ¿verdad? Por nuestra nación. Por bueno, nuestra patria. te agradezco y que Dios te bendiga. Gracias, y nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Tendo Taná.
Buquete Tahuá, en Buquete Tahuá. Yapuaya Zapucay, Opa, Ave Mapuitú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Escanea el código que aparece en pantalla e instala la aplicación de Ñandeyara Ñe'e para tener 24 horas de evangelización. Ñandeyara Ñe'e, cada vez más cerca tuyo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con Copaco y Box disfruta mucho más. Fiber, internet fibra óptica hasta el hogar, desde 65.000 guaraníes. Elegí el plan que más te conviene. Fiber Hogar, internet de alta velocidad. También tenés gigas para todos. Navega mucho más con planes Mi de Box. Internet móvil hasta 3.000 gigas. Desde 69.300 guaraníes. Con mensajes y minutos libres. Más info en nuestras redes sociales. Copaco Box. Conectado a donde vayas. En Buquete Tahuá, en Buquete Tahuá. Yapuaya Zapucay, Opa, Ave Mapuitú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Queridos amigos, seguimos con Tendotaná. Estamos aquí en esta noche, es el último día y en realidad nuestro invitado de ahora es el último que se va a presentar. O sea que tenés toda la posibilidad de ganarlo, porque toda la gente dice que se queda después con la imagen última. Bueno, él mismo ya se va a presentar y así entonces después ya comenzamos a dialogar. Bienvenido a nuestro programa Tendotaná. Buenas, padre, muchísimas gracias por el espacio. Me presento, mi nombre es Rubén Rubín, tengo 29 años, estoy casado hace 5 años, me casé joven, tengo un nene de 3 años, otro nene de 1 año y medio. La idea es buscar el tercero, ya conmigo completamos el piqui, ahí cerramos ya, ¿verdad?, la fábrica.
Y bueno, me dediqué toda mi vida. ¿Tu papá? Mi viejo es Pablo Rubín. Pablo, así es conocido. Bueno, Así ¿y tu es. abuelo? Abuelo Humberto. Humberto Rubín. Así es. Sí. Y Pelusa. Yo con Pelusa lo que muchas veces me encontraba ahí en la tele. Sí, toda la trabajando en familia su de programa. medios. Sí. Yo trabajé en medio de comunicación mucho tiempo. A los 23, 24 más o menos me fui a España a estudiar producción de televisión y cine. A la cuenta. Volví, ¿En serio? emprendí un poquitito, finalmente en otras cosas. Tuve una empresa de vía pública. La pandemia me obligó a cerrar la empresa. Y luego ya pasó el tiempo, seguí haciendo lo que más me gusta, que es contenido, comunicación. Y finalmente hoy ya a días de las elecciones soy candidato a diputado por el Departamento Central, lista 9, Alianza Encuentro Nacional, color amarillo, opción 1. Encuentro Nacional. Así es. Ah, está entonces por eso. Ah, mira qué interesante. Che, y decime un poquitito, mira las preguntas que hacemos, Rubén. Primero vemos cómo vos, ya que te estás candidatando como diputado, y por eso de ahí entonces quiero saber por qué te surgió este deseo de candidatarte verdaderamente como diputado, estás viendo al país, la situación, tanto de salud, de educación, de la economía, de todo lo que significa un poco lo social, ¿verdad? Problemas que tenemos, o también las cosas lindas, ¿verdad? Sí. Evidentemente, eso para escucharte un poco y qué es lo que te mueve entonces, ¿verdad? Para hoy candidatarte. Yo creo que hay que partir en dos la conversación ahí, padre. Vos estás muy cerca de la gente, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo más lindo que tiene Paraguay. Su gente, mucha empatía. El paraguayo es el primero en saltar cuando un vecino se enferma, somos los primeros en colaborar y demás cosas. O sea, yo creo que lo lindo que tiene Paraguay es su gente, pero hoy estamos liderados por personas que no están a la altura. Y básicamente nuestra democracia, a través de la Constitución, que nos tendría que garantizar ciertos derechos, hoy no tenemos absolutamente ninguno. No tenemos la libertad de salir a caminar por la calle porque la inseguridad hoy no tiene clase social, está en todos los rincones del país. No tenemos salud, por más que vos trabajes 30, 35 años, no vas a tener jubilación tampoco porque es mentira, finalmente no está a la altura la salud. No tenemos transporte público digno, no tenemos absolutamente nada finalmente, ¿verdad? El Estado paraguayo se tiene que encargar, creo yo, de tres cosas principales. Se tiene que encargar de que nuestros compatriotas estén educados, es decir, tengan educación, se tiene que encargar de que estén sanos, es decir, salud, y se tiene que encargar de que tengan la libertad de transitar tranquilo por la calle o volver a la facultad tranquilo. Hoy no tenemos ninguna de esas tres cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que en la pandemia yo tuve dos shocks muy grandes, ¿verdad? Primero y principal, yo soy papá pandémico, mi hijo nace en fase 0. A partir de ahí a mí me vuela la cabeza ser papá, y creo que es la primera vez que yo empecé a ver el mundo más allá de mi realidad, ¿verdad? Porque ya te haces cargo de una persona, y a partir de ahí yo proyecté la vida de mi hijo y me di cuenta que Paraguay está en un estado crítico, y realmente hasta me da pánico pensar en qué país va a ser el Paraguay dentro de 15, 20 años cuando mi hijo ya tenga más o menos mi edad, ¿verdad? Rubén, ¿vos le escuchaste alguna vez a tu abuelo hablar de la Radio Yandutí? Claro, muchísimo, por supuesto. Porque él, justamente eso que vos estás diciendo un poquitito, porque él, mira que es un gran luchador, por lo Así menos es. lo que decía. Así es. Después no sé cómo, pues yo estuve también mucho tiempo afuera, ¿verdad? Pero por lo menos antes en la Por dictadura, supuesto, tiene etcétera. un impacto. Todos los domingos estaba almorzando con él, ir a visitarle, que su sangre fluya en mi cuerpo, por supuesto que tiene un impacto también, ¿verdad? Solamente que él nunca quiso, ni para él ni para la familia, un cargo nacional, ¿verdad? Inclusive cuando yo me decido a ser candidato a diputado, me voy, hablo con mi padre y le digo, Palito, voy a ser candidato a diputado. Y me dice él, no te metas, mi hijo, por favor, que te vas a fundir ahí, son todo un desastre, son todos unos delincuentes. Pero y así nos dicen, ¿verdad? Claro. Y así nos va, ¿verdad? Siempre lo mismo de siempre. Inclusive a mí, padre, te quiero contar, no hay un solo candidato a diputado que haya hecho la campaña que yo hice. Solamente Santiago Peña y Efraín Alegre caminó como yo caminé. Ningún otro candidato a diputado hizo el trabajo de campo, estuvo tan cerca de la gente como yo. Recorrí las 19 ciudades del departamento central. Los políticos tradicionales me decían que recorra las grandes ciudades, Luque, San Lorenzo. Nosotros recorrimos San Antonio, Guarambaré, Paneno, a Italia, de punta a punta al departamento central. Y me encontré con gente de bien, con paraguayos de bien. Y todo el mundo me decía, vos sos el primero en venir.
Acá no viene nadie, acá nunca vino nadie, porque la clase política hoy está totalmente acomodada, ya no sale de su oficina, está con aire acondicionado, con el chofer que le pagamos nosotros, con el guardia que le pagamos nosotros. Yo creo firmemente, padre, que la clase política tradicional está fuera de rosca. O sea, y Rubén, entonces, ¿cómo ellos están ganando? ¿Prebendarismo? Prebendarismo, ¿Plata? Prebendarismo, 100%. ¿Lugares? ¿Puestos? Prebendarismo, ¿Otros hacen su campaña? No, prebendarismo 100%, con dos grandes pilares. Ofrecen cargos, te dicen vení a trabajar conmigo y si yo gano te llevo a aduana. Y lo segundo es directamente compra de voto. 100% prebendarismo. Hay muchísimas personas que son diputados Y nacionales. eso, Rubén, se puede cambiar desde la diputación. Si vos sos, por ejemplo, diputado, ¿qué se puede hacer? Se puede, porque la primera carpeta que llega a mi escritorio siendo yo diputado nacional es el presupuesto general del Estado. Yo tengo que aprobar esa carpeta y ese presupuesto. Hoy nosotros tenemos uno de los menores índices de inversión en salud y en educación del mundo, no de la región. Entonces, esto es una herencia de la dictadura. Ninguna persona educada se va a dejar someter como lo hicimos nosotros en la época de Stroessner. Alfredo Stroessner fue uno de los presidentes que más tiempo estuvo y que menos colegios construyó. Construyó más seccionales que colegios. Entonces, esto no es sin querer. O sea, a propósito nos atrofiaron la mente justamente para que la política sea lo que es hoy y tenemos la educación que tenemos y la salud que tenemos no por casualidad. Tenemos la salud y educación que la clase política tradicional quiere, 100%. Y el aspecto de la honestidad, ¿cómo vos estás viendo así dos, ya que vos dijiste hace rato también, dos caminitos, ¿verdad? Uno, de parte de los que están al frente, ¿verdad? O sea, vos, por ejemplo, si llegás a la diputación, todo lo que es la honradez, todo lo que significa, entonces, el luchar y todo lo que dicen y prometen, después lo cumplen. Y segundo, de parte del pueblo, porque vos también me dijiste ahora que recorriste hasta los pueblitos más pequeños, todo, etcétera, etcétera. Y yo también recorro y conozco, y la gente de repente te dice, ¿verdad? Sí, padre, nosotros queremos el cambio, que esto, aquello. Después se van y te hacen lo mismo. ¿Hace cuántos años que estamos así? Así es. Entonces, ¿cómo vos eso mirás, Rubén? Y mira, yo en mi campaña a veces le digo a la gente cosas que no quiere escuchar. Por ejemplo, nosotros hoy sabemos quiénes son los culpables de los males de este país, con nombre y apellido. Hay gente que está hace 35 años, ¿sí? Como diputado, como senador, y te dice, yo voy a trabajar por la salud, por la educación. ¿Por qué no lo hicieron ya? Pero hace 35 años, ¿cuánto necesitan? ¿35 más? 40 seguro. ¿Verdad? Entonces, realmente nosotros sabemos quiénes son los culpables, pero hoy, más que nunca, yo creo que es momento de dejar de apuntar con el dedo a los culpables y apuntarnos con el dedo a nosotros mismos. Asumir responsabilidad. Nosotros tenemos que mirarnos al espejo y asumir responsabilidad, padre. Ya cayó hace mucho tiempo la dictadura. Y la realidad en nuestro país está como está porque nosotros permitimos que la clase política siga ahí. Porque es como vos decís, finalmente hay mucho que pulir en las elecciones, pero tenemos elecciones libres. Entonces, la compra de votos, por ejemplo, es algo que hay que erradicar, hay que hacerlo a través de la educación, hay que apostar fuerte a educación. Y si el paraguayo es arrieroporte, si es que nosotros le damos educación y le damos salud, el paraguayo se las arregla solo y te aseguro que no va a vender su voto. Pero hoy hay mucha necesidad. Ellos hacen que el paraguayo esté tan asfixiado que después te ofrecen un 200 o un 300 y el hoy no espera. Las necesidades son del hoy. Entonces ese 200, ese 300 te salva al día. Y después mañana veremos. Yo creo que más o menos esa es la lógica, ¿verdad? Yo lo que quiero, padre, es entrar al Congreso Nacional, mostrar con el ejemplo que no todos somos como ellos, que podemos hacer política de servicio y luego espero que se me acerquen jóvenes y me digan, Rubén, yo también quiero ser diputado. Yo también quiero ser diputada. Eso es lo que más yo quiero. Yo quiero renovar la clase política. Yo quiero que mi generación asuma responsabilidad y que nosotros estemos liderando el Congreso Nacional. Ahora, Rubén, ¿qué oportunidades tuviste ahora? Porque recién tuve a uno, ¿verdad? Que es sencillo, hijo de zapatero, todas esas cosas, pero con buenos proyectos, gente luchadora, ¿verdad? Pero él me decía, yo no tuve o no tuvimos posibilidad de los grandes medios masivos. Bueno, vos estás con la cuestión de, no sé si aprovechaste también los programas de tu papá o la radio, lo que sea, porque por lo menos esa posibilidad tendrías vos, ¿verdad? Pero, ¿cómo vemos
estos jóvenes que tienen buenas ideas y no tienen ese acceso para darse a conocer? Mira, es muy difícil, más todavía con el nuevo modelo, padre, el desbloqueo de listas, ¿verdad? Con el voto preferencial. Claro. Uno tiene que hacerse con Así mismo. Así mismo, es un desafío muy grande, ¿verdad? Yo tuve la posibilidad, si bien mi familia pasó por muchas cosas, muchos altibajos, abuelo sufrió muchísimo en la pandemia, en la dictadura, en la pandemia casi perdimos la radio, nosotros no somos Bierzi, nosotros no somos Sucolillo, nosotros no somos Horacio Cartes, nosotros somos gente trabajadora que vive de la pauta. Todos los otros medios que yo te mencioné ganan por otros lados. Puja licitaciones también. Nosotros no. Nosotros dependemos de la pauta de los clientes y en pandemia eso ya no existía. Todos los clientes salieron. Entonces fue también difícil. No todo es lo que parece. De repente vos me decís que si yo los Rubín, sí, no es tan así realmente. ¿Verdad? No podemos darnos el lujo de estar encerrados 2-3 meses como otras familias sí pueden, ¿verdad? Nosotros no, realmente. Entonces todo fue muy difícil. Pero bueno, aparte de ese contexto, hoy el mundo es un mundo conectado a través del mundo digital, de las redes sociales. Las marcas invierten muy bien también ahí. Antes de ser candidato a diputado, yo era uno de los influencers que mejor trabajaba en este país. Aparte hacía radio, hacía TV, junté una vaquita y finalmente invertí. El monto que invertí es vuelto para la campaña de los políticos tradicionales. Inclusive yo cuando tengo políticos amigos me acercaba y le decía yo, mira, todo pensaba invertir este monto, y se me reían, ¿verdad? Me decían, claro, no te va a ningún lado, ¿verdad? Pero yo creo que estamos realmente, padre, a 2 días de ser diputado nacional, sobre todo por el trabajo de campo que hicimos. Invertimos en medio de comunicación, invertimos en vía pública, invertimos en redes sociales, pero te repito, padre, nadie caminó como yo caminé, nadie pasó más manos que yo. Nadie recorrió más casas, nadie tocó más timbres que yo. Y yo creo que eso va a dar sus frutos. Sí, ese es el efecto, ¿verdad? Sobre todo creo que estamos muy acostumbrados aquí en Paraguay a eso, pues siempre he visto que la gente... Pero ahora la otra pregunta, que es preocupante, ¿verdad? Esas manos que tocaste y así como los otros también tocaron para la campaña y después ganaste, estás ahí. ¿Seguirás tocando las manos, seguirás visitando, golpeando, tocando el timbre? Sin duda, sin duda. Yo en Itagua, padre, una señora agarra y me dice, Rubín, cuando vos seas diputado te vas a acordar de mí. Y yo le retruco a la señora y le digo, señora, cuando yo sea diputado, vos te vas a acordar de mí. ¿Cómo es eso? Me dice ella, ¿verdad? Y yo le digo, el primer proyecto de ley que yo tengo, cuando yo entro al Congreso, es cortar con los privilegios. Yo quiero cortar con la jubilación parlamentaria, porque esta gente tiene hoy media jubilación en 5 años, jubilación completa en 10. Cuando cualquier paraguayo tiene que trabajar por lo menos 30 años, ellos en 10 ya se jubilan. ¿Y si tenés suerte de jubilar? Sí, tenés suerte. Yo quiero cortar con la jubilación, quiero cortar con el seguro médico privado. Yo creo firmemente que como legislador el día de mañana me tengo que ir a un hospital público. Y si no me quiero ir, yo me puedo ir a un hospital privado, no hay ningún problema con eso. Pero me pago de mi plata, no se pagan de los impuestos de los paraguayos. Entonces seguro médico privado hay que cortar, cupo de combustible hay que cortar. Los docentes, los enfermeros, los médicos no tienen cupo de combustible. ¿Por qué un parlamentario va a tener? El parlamentario tiene inclusive ayuda vacacional. ¿Qué paraguayo tiene ayuda vacacional? No existe. Solamente estos tipos que se creen de la realeza. Entonces, ese proyecto de ley, yo le digo a la señora, ¿vos pensás que ellos van a apoyarme? Claro que no, me van a rechazar. Entonces, ese día, señora, yo necesito que vos te vayas a la despensa, compre una docena de huevos y me espere frente al Congreso. Claro, padre. Claro, padre, volvemos a lo mismo que yo te digo. La gente tiene que asumir responsabilidad. Porque mucha gente a mí también me dice, ¿qué vas a hacer vos ahí solo? Y yo le digo, yo no estoy solo, yo estoy contigo y contigo y con 30.000 paraguayos si es que me votan, porque yo necesito 30.000 votos para entrar al Congreso. Ahora, si vos me soltás la mano, vos sos igual de culpable que yo. Porque yo solo no voy a poder, sin duda alguna. Pero si la clase política siente la presión mía dentro del Congreso y tuya fuera del Congreso, ahí cambia la historia. Porque hoy la clase política se va a comer al restaurante más chuchi y nadie le dice nada. Y feroces delincuentes son. Entonces, por eso digo que hay que asumir responsabilidad, padre. Nosotros normalizamos esta impunidad. Entonces, hay que asumir. Payo, por ejemplo. Todo el mundo habla de Payo que dice verdades, que no sé qué cuánto, bla, bla, bla. El día que le echaban a Payo al Congreso, no había nadie afuera. Él se fue solita a su casa. Entonces, nos gusta que alguien venga y que atropelle, pero después no la apoyamos. Entonces yo realmente, justamente por eso le retruqué yo a la señora. Le digo, no señora, claro, vos no te olvides de mí. Claro.
Rubén, y en este sentido, porque hablaste un poco de los jóvenes, de renovar un poco, ¿cómo le ve a los jóvenes en este sentido? Dormidos absolutamente, padre. En el target de 18 a 25 años tenemos un 10% de participación. De cada 10 paraguayos y paraguayas vota solamente uno. De cada 10 paraguayos vota uno que tiene 18 a 25 años y después nos quejamos. Por eso insisto y voy a seguir insistiendo, nosotros somos los culpables de esta realidad. Es cierto, hay delincuentes que están hoy en el Congreso, pero nosotros somos los culpables. Si nosotros votamos, este domingo hay elecciones. Y hay, por ejemplo, muchísimos candidatos que están de vuelta. Víctor Bogado, Niñera de Oro, candidato Yeuma. Entonces, ¿qué me estás contando? Es nuestra culpa. Entonces, yo hago un llamado a que nuestra generación se despierte. Tenemos más de 1 millón de jóvenes que van a votar estas elecciones. El último presidente ganó con poquito más de 1 millón de votos. Entonces, nosotros podríamos elegir tranquilamente el siguiente presidente, solamente los jóvenes. Tenemos uno del porcentaje de población más jóvenes de la región. El futuro de Paraguay es de los jóvenes, sin duda alguna, pero si nosotros nos despertamos, hoy estamos muy dormidos. ¿Por qué te parece, Rubén, que estamos así dormidos y los jóvenes? ¿Qué inyección nos aplicaron ahí? ¿Solpando? Un montón de cosas. Valeriana. Un montón de cosas. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto para hacer una pequeña modificación en el código electoral y que los jóvenes puedan votar desde los 17 años. Que ese último año de bachiller ya estemos hablando de política. Nosotros salimos del colegio sin hablar de política. Como estaba escuchando la entrevista, ¿cierto? Vos haces un asado y te dicen no hay que hablar de política, no hay que hablar de religión y no hay que hablar de fútbol. ¿Por qué? Hay que hablar de política. Y yo le dije, si no me hablen mal de guaraní, le dije lo enseguida. No, yo también soy aborigen. ¿Cómo soy aborigen? Yo soy aborigen, abuelo. Entonces sabemos sufrir. Entonces somos socios. Sabemos sufrir nosotros, ¿eh? No, pues te decía, padre, para mí es todo lo contrario. Nos dicen, por ejemplo, la política es mala. No te metan política. La política es amor. La política es empatía. La política es preocuparse por el prójimo. Eso es la política. La política es comunidad. La política es todo. Solamente que hoy ellos manchan el nombre de la política. Entonces hay que hacer muchas reformas en este país. Falta la reforma de la educación, la reforma de la salud, pero la reforma más grande que tenemos que hacer es una reforma moral. Sin esa reforma, todo va a ser en vano. Esa reforma moral es interesante. Vos sabés que todavía, bueno, uno naciste en 1970, 72, ¿verdad? No, sí. Que justamente los obispos del Paraguay pusieron eso, ¿verdad? Que estaba totalmente el tejido moral de la nación roto. Sí. Desde hoy agujereado, osoró. Ya 1972. Imagínate vos. Todo lo que pasó ya después de eso. Por eso digo, estamos en 2023, estamos en el tercer milenio. Así es. Y estamos en la edad de piedra todavía. Y claro, y se caen los techos de las escuelas y no es sin querer, es a propósito. La clase política tradicional quiere que el techo de las escuelas se caiga. Es así, porque si nosotros sabemos de historia, no vamos a querer que se repita nunca un Alfredo Stroessner. Pero no sabemos de historia. Si nosotros sabemos de historia, no íbamos a permitir que un nestronista como Mario Abdo sea presidente otra vez. Tendría que estar exiliado. Pero como no sabemos de historia, estamos condenados a repetirla. Y mi abuelo mismo me decía, la gente que no sabe de historia no tiene identidad, porque no sabe qué pasó atrás, no sabe qué pasaron sus abuelos, no sabe qué pasaron sus antepasados. Claro. Bueno, y esa mentalidad es la difícil. Vos decías educación, ¿verdad? Educación. Es cierto. Pero después también hablaba de la cuestión del bolsillo, ¿verdad? Así es. Porque aprieta mucho el bolsillo. Sí. Y yo por eso que muchas veces también cuando hablo con la gente y me dice, ¿verdad, padre? Pota me dice, no puedo ir porque sí, ellos como toman todo mi número o sea, por eso te pregunté del prebendarismo. Sí. Porque yo entré aquí gracias a, ¿entendiste? Eso que igualito es lo que vos estás diciendo. Por eso te preguntaba a ver si conocía un poco la realidad. Claro. Porque hay que conocer, porque si no, Así ¿qué es. cambio uno hace si no conoce la realidad? Padre, hoy todos ya sabemos la realidad. Hoy creo que no hay ningún paraguayo y ninguna paraguaya que se chupe el dedo. Nosotros sabemos cómo hace política esta gente. Compran votos y ofrecen cargos. La semana pasada pidieron un nuevo préstamo, 28.000 millones de guaraníes. No para hacer colegios, no para hacer hospitales, para subir sueldos. ¿Por qué? Para cumplir promesas. Porque le habrán dicho, vení a trabajar conmigo y si yo soy reelecto, te voy a subir el sueldo. Entonces, ellos así hacen campaña con nuestra plata, de nuestros impuestos.
O sea, con nuestras deudas, porque... Claro, mi hijo va a pagar eso. Ni Sí. siquiera yo, mi Sí, hijo sí. va a pagar eso. Y tu nieto también seguramente. Así es, así Y mismo. así adelante. Bueno, mira Rubén, me gusta conversar contigo, interesante. Y bueno, adelante, adelante. Y ojalá que los jóvenes, ¿verdad? Sí. Yo tengo un programa que se llama Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Importantísimo. A través de Ñandeyarañe, Unicanal, Ñandeyarañe, etc. Sería interesante, bueno, si después estás ahí como diputado, Ojalá. también trabajar un poco con los jóvenes. Sin ¿eh? duda. Y hay Sin que, duda. hay que trabajar porque me interesa eso que estaba diciendo de la concienciación, ¿verdad? Sí. De nuestra gente. Pero tiene que ser los jóvenes que se despierten. ¿verdad? Así es. Pues si no nos despertamos siempre vamos a estar ahí. Así es. Bueno, así que yo te hago la última pregunta como hago siempre a todos, ¿verdad? Mirando, esa es tu cámara. Entonces, ¿por qué Rubén? Rubín, ¿qué lista me dijiste que estaba? Lista 9. Lista 9, opción 1. 1. Entonces, lista 9, opción Rubén Rubín. Entonces, ¿por qué yo tengo que votar por Rubén Rubín? Yo pongo a consideración mi candidatura, Rubén Rubín, diputado, lista 9, opción 1, pero realmente yo lo que te quiero pedir son 2 favores. Primero y principal, que salgas a votar este 30 de abril. Si no es por mí, que salgas a votar por caras nuevas. Ese es el primer favor que quiero pedir a la gente. El segundo favor es que quiero que seas candidato. Pasa muy rápido el tiempo. Ya se vienen, por ejemplo, las municipales ahora enseguida. Entonces yo quiero que seas candidato, quiero que seas candidata y que en el 2028 los jóvenes sean mayoría en el Congreso. Tenemos que hacer una nueva clase política. Los partidos tradicionales se dejaron estar. Uno de mis próceres favoritos es Bernardino Caballero, fundador del Partido Colorado, pero él, por ejemplo, decía primero la patria, después el partido. Hoy está eso completamente invertido. Todo es partido, 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 partido. Nada, no hay espacio para Pero Paraguay. también no creo que sea tanto el partido también. No, O sea, es yo. se Todo aprovecha- es, no, sí, pero digo, hasta se personalista. aprovechan del partido. Así mismo, así Porque la mismo. doctrina del partido son bastante interesantes. A mí ¿verdad? me encanta la doctrina del Partido Colorado. En la base fundacional del Partido Colorado habla de salud universal. Yo, si soy diputado nacional y pido salud universal, los colorados van a decir que soy zurdo. Pero el mismo... Por eso digo. Pero el mismo Bernardino Caballero hablaba de eso. No, por eso digo. Yo creo que Bernardino Caballero tendría vergüenza de sus representantes actuales. Le falta muchísima crítica al partido. Yo lo último que quiero es un cómplice aliado. Yo quiero a alguien que esté a mi lado y que me diga cuando me equivoco. No que sea mi cómplice. Y hoy tenemos un partido, de los dos partidos tradicionales, que está lleno de compinches, que está lleno de gente que oculta los errores, en vez de ser críticos e ir mejorando. De hecho, que el Partido Colorado ni siquiera hace elecciones juveniles, antes lo hacía. Hay una cúpula que no se quiere mover. En Itá, padre, para ir cerrando nomás, perdón si me alargo. En Itá se me acerca un seccionalero, estaba caminando, yo pensé que me iba a putear porque estaba caminando por su zona, ¿verdad? Y viene y me dice, Rubén, yo te iba a votar, me dice. Hace 15 años yo estoy acá en la seccional, nadie no me da ni la hora. Todo es Amaniego, todo es Zacarías, todo es Daer, todo es la misma gente y no aceptan renovación, no aceptan renovación. Y cualquier organización, padre, no importa que sea política o no, puede ser de fútbol, puede ser lo que sea, cualquier organización sin renovación está destinada al fracaso. Y eso es lo que estamos viendo hoy con los dos partidos tradicionales. Entonces yo lo que te pido son esas dos cosas, que salgas a votar el 30 de abril y que te vayas mentalizando y que te involucres. Tenés que ser candidato y tenés que ser candidata. Yo pongo a disposición mi candidatura, lista 9, opción 1. Muy bien. Te agradecemos, Rubén, tu participación Gracias también por el y espacio. haberte escuchado, ¿verdad? Porque la gente quiere escuchar. Y te digo que la gente, en este momento más o menos unas 500.000 personas están escuchando esto. Gracias, Y padre. después esto nosotros de nuevo a través de Facebook, a través de YouTube. Entonces la gente por lo menos va escuchando y me parece que es importante para la renovación, ¿verdad? O sea, Importantísimo. en la medida en que ustedes también como jóvenes se lancen. Así que muchas gracias. Y nosotros, Muchas queridos gracias. amigos, volvemos enseguida con el último invitado que tenemos en esta noche. Tendo Taná Ñande Yarañe. Ohaza pamaro o tiri arapora oyero que cuaraji o pura que mawera de mi apoyo ya jesanya de koga hobu que cuaru hauba ya ha bella yu ya voy aña neretame
y por ingo yo ya y ante coyo y cupa bella y coño en vive pa ani beña ñorairo ani bella y cobaí corre peña mapona y mareteña de Paraguay. Lo pero guaré y copo te jane y me ñaño un guarde pa huide desde tu que se ñeta y por tu venga pues a coño ni ve ya voy a ñanere tam desde tu que te tan Aya Zapucay, opa, de Mapuitú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Escanea el código que aparece en pantalla e instala la aplicación de Ñandeyara Ñe'e para tener 24 horas de evangelización. Ñandeyara Ñe'e, cada vez más cerca tuyo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con Copaco y Box disfruta mucho más. Fiber. Internet fibra óptica hasta el hogar. Desde 65.000 guaraníes. Elegí el plan que más te conviene. Fiber Hogar. Internet de alta velocidad. También tenés gigas para todos. Navega mucho más con planes Mi de Box. Internet móvil hasta 3.000 gigas. Desde 69.300 guaraníes. Con mensajes y minutos libres. Más info en nuestras redes sociales. Copaco Box. Conectado a donde vayas. Que te tahuá, Yapuaya Zapucay, opa, de Mapuitú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Oja zapamaro y otiri arapona, oyero que cuarají.
Queridos amigos, estamos volviendo porque tenemos aquí la sorpresa, otra sorpresa en el día de hoy en Tendotana, este programa que hemos iniciado hace ya 3 semanas y fueron pasando muchos candidatos, tanto para la diputación, senaduría, gobernadores. Y ahora hoy aquí, mira un poco la que va a concluir, aquí la dije ya, entonces ya saben que es una mujer la que se va a presentar en este momento. Y viene porque dice que se presenta para presidenta de la República del Paraguay. Buenas noches y bienvenida a nuestro programa. Queremos saber ya enseguida quién es esta doctora, hasta ahí yo voy a decir. Muy buenas noches, Paí. Antes que nada, las gracias por darnos este espacio y permitirnos llegar a la audiencia tuya. Me presento y soy la doctora Rosa María Bogarín Alem, candidata a presidente de la República del Paraguay por la lista 45, Partido Socialista Democrático Herederos. La única candidatura femenina en este caso, país. La única. La única. Sí. ¿Cuántos candidatos, Rosa? 13 candidatos. 13 candidatos. Y por eso decía yo una rosa entre varias espinas. Ah, y vos Rosa lo tenés. Rosa soy, por el nombre mismo. Entonces, ¿y los 13 se encontraron alguna vez o nunca se encontraron? En ningún momento, país, tuvimos esa oportunidad. Lastimosamente, más allá de la candidatura que nosotros levantamos, nos hubiese sido, creo que muy importante, a nivel de nuestro electorado, presentar todas las alternativas y, como digo, más allá de la candidatura, hubiese sido importante democratizar la información al elector en cuanto a los programas de gobierno. Yo lo que traigo hoy y es mi bandera y el programa de gobierno que nosotros levantamos en la lista. Antes que nada decir que soy médica de profesión, vengo de ese sector tan avasallado con tantas necesidades que es la salud pública. ¿Por dónde estuviste trabajando, doctora? Estoy trabajando ya hace casi 30 años del egreso de la facultad. Estoy en el Hospital Nacional de Itagua, en la urgencia los días miércoles. Estoy en el Hospital INERAM, en los 2 hospitales más, digamos, requeridos de la salud pública también. En el Hospital INERAM estoy... Guardia, siempre... guardias. Urgencia, perdón. En las urgencias y en el Hospital INERAM estuve en una etapa en la terapia intensiva y ahora en estos momentos en el consultorio. ¿A eso cómo le llaman? ¿Terapista? ¿O cómo terapista. Eso sí que es muy delicado. Terapista. Y realmente es la parte, digamos, que requiere... Tiene que hacer resucitar al Paraguay. Así mismo, estamos en esa... Mira un poco, che, me hizo nomás pensar eso. Que sabemos de las urgencias que tiene nuestro país. Vos más vale todavía. Sí, urgencia para hacer resucitar la terapia intensiva. Y no nos queda mucho tiempo. Jalaña nene, está un peixe ahí, país. Hay urgencias en nuestro país que requieren atención inmediata. Doctora, a mí muchos me dicen 2028, ¿por qué no te presentaste? ¿Por qué no esperaste hacer más currículum, hacer más carrera política y esperar el 2028? Sé que no podemos esperar en muchas cosas. Y por eso te iba a preguntar, doctora, ¿cómo vos ahora te lanzás? ¿Cómo hicieron aquí con el partido? Nosotros, y digo nosotros porque somos un poco esa resistencia que ha venido trabajando. Nosotros venimos de la lucha social, del activismo social, de acompañar, te digo, causas como Marinacue. Hemos estado en todo lo que implica esa larga lucha de los compañeros hasta su libertad. Estuvimos en los desalojos, tanto de campesinos como de originarios país. Oré más de 15 años, 20 años más prácticamente con algunas compañeras. Hemos llevado ese acompañamiento a nuestra gente desde dentro mismo país. Hay cuache la comunidad originaria desalojada o a Plaza de Armas, 6 meses oputado Pepe la Tacuaraí, un Pepe Yeyuca, a un compatriota, a un originario. ¿Y quién sabe de eso? Y nadie se entera. Mucho no ha sabido porque mucho al sistema no le conviene saber. Y hemos estado ahí, país. Orero confrontamos con el sistema que desaloja a nuestra gente, que agrede y que avasalla a nuestros compatriotas, sobre todo el sector, como digo, campesino y originario. Cuando matan a Francisco López en Plaza de Armas y tener que ir a recuperar, eso fue en el 2016, tuvimos que ir a recuperar el cadáver de la morgue. Entonces hay una experiencia de vida ahora y en este pedido que hacemos de que la gente vote por nosotros. Para nosotros esta etapa electoral es solamente el estadio final de una larga lucha y de acompañamiento a nuestro pueblo.
Y hoy es ese pueblo el que nos levanta en la candidatura país. Porque oré diferente y el Partido Socialista Democrático Herederos llega a juntar a ese sector popular, ese asentamiento campesino, y con mucha honra puedo decir ese sector originario desplazado. Nosotros tenemos casi 50 candidatos hermanos originarios en nuestra lista país. El Chaco, los 2 departamentos Boquerón y Presidente Ayer tienen candidatura 100% genuinamente de pueblo originario. Tenemos candidatos originarios en Caguazú, en Canindeyú, en San Pedro, en Guairá. Tenemos candidatos originarios en casi todos los departamentos donde nos presentamos. Bueno, sobre esa, ahora vamos a las preocupaciones, doctora, porque viste que el nombre, primero luego, algunas veces con nuestra gente puede entender mal, pues. Ese es una socialista, porque algunos ya enseguida te van a decir, padre, ¿cómo? Ese no tiene Dios, ese no tiene cualquier cosa, algo así. Herederos. O sea, todo esto, a ver, porque la gente tiene que saber, sí, porque nuestra gente pues está muy todavía temerosa de ciertas cambios etiquetas, sí. Y la palabra socialismo todavía implica para nosotros, y si podemos decir desde que nosotros en el Padre de la Patria, y ahí viene la palabra herederos, ¿a quiénes heredamos? O sea, heredamos a nuestros héroes, al Mariscal López, y venimos también a representar a ese doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que en cierta forma, no sé si llamarle socialismo, pero instauró una visión de un manejo del Estado paraguayo en una común unidad. Eso instaló el padre de la patria. Pea la hora de fundamento, pea la hora de fundamento. Porque los términos pues son muy importantes de explicar. Yo pues soy exegeta, se dice, ¿verdad? En la Biblia. Cada palabrita tiene su significado. Su acepción. Y tiene su acepción, exactamente. Entonces, era igual, porque a ver, hay socialistas. Hay socialistas. Ando igual para la socialismo. Ando igual para la iglesia. Yo le digo iglesia. Piensan que el papa, que el obispo. No, iglesia es la Piguazú. La gente, toda la comunidad. Somos todos nosotros. Bueno, eso no va, primera preguntita. Segunda. Le tenemos ganas, porque aquí todo el mundo, más de 500.000 personas hoy en este momento te están viendo. Señora Presidenta, si hay que te digo, la de ganar, ¿no? Allí va, doctora Rosa Bogarín. Entonces, pegana, vender ahí, la primera mujer paraguaya sería, ¿verdad? Sí, así es, Pai. Y esta vez es la única también la Rosa, ¿verdad? Que me dijiste ya. Bueno, ahora de ganar, hoy con la Presidenta de la República. ¿Cómo este sistema? Porque mira que no sé si desde afuera, porque los golpes de Estado, esto y que aquello, no sé si con esta corrupción tan grande en que vivimos vamos a aguantar. Y de hecho que es un embate y un combate prácticamente el país. Pea ya de realidad. Pero oreo pearero que nuestras candidaturas, y en eso estamos trabajando, quizás sea todavía algo más incipiente, pero estamos fortalecidos ya en la construcción de un poder popular. Orero el Coteve, oye putazo pueblo orel quiere, para generar esto que traemos en el programa de gobierno. Si yo planteo país que la tercera edad debe percibir salario mínimo como pensión, hablo de 2.500.000 guaraníes para asegurar a nuestra tercera edad. Mínimo para tener una vida con dignidad. Para ellos dice la gente 500.000 guaraníes ojo papa y en pagar su luz y en tratar de comprar sus medicamentos la de tercera edad. Entonces nosotros necesariamente el pueblo va a tener que sostener su liberación, porque hablamos de un Estado, de un país que necesita ser liberado y recuperar para nosotros nuestra dignidad, nuestros derechos que nos son negados sistemáticamente desde décadas. Y ahí venimos en una cuestión incluso mucho más profunda, la problemática de la tierra en nuestro país. Opeanano y cotemeta la pueblo, oye putasoro y quiere. Porque entendemos que ese manejo de la tierra, tal como hoy se está dando, nos hace un país inviable dentro de muy poco tiempo. Vemos cómo nuestra gente es desplazada, vemos cómo nuestra gente sufre pobreza porque hoy ya no tiene medios de subsistencia prácticamente, hoy ya arrasalañan de bosque, hoy ya arrasalañan de icoanga o joma abei. Nuestros recursos naturales no son protegidos, al contrario, son avasallados. Entonces, entendemos que el pueblo tiene que sostener. Es difícil, por no decir imposible, que uno solo y un solo gobernante pueda traer tanto cambio.
necesitamos que el poder popular y que el pueblo se instale en el poder. Ese es el camino que nosotros estamos construyendo y queremos que llegue la gente con nosotros. Jato yapope pueblo y país. Jato sostenepe pueblo Bueno, su y necesidad. ahora, doctora, sobre eso mismo que me está diciendo, Sí. porque los discursos pues, aguantan todo y los papeles también aguantan Sí. todo, ¿verdad? Como proyectos. Yo eso también le decía a los otros candidatos, ¿verdad? Sí. Porque algunos un proyecto, no, hombre, estamos viviendo en el país de la maravilla más o menos, lado Pariela y Periodo. Sí. ¿Cómo vos le ves a nuestro pueblo, a nuestra gente? Eso que vos estás diciendo. Porque mira que hubo otros casos que se le sacó a un presidente o lo que sea, que supuestamente tenía mucho pueblo, que la gente, que esto. A ver, todo moti, todo Sí. sentadito ahí. No sé si ese otro al que mencionás, yo creo que no tuvo tampoco la intención de organizar a las bases a ese sector popular. Nosotros estamos haciendo eso, hoy tenemos 14 departamentos organizados con base, digamos, que se están trabajando como asentamientos campesinos, que estamos formando una red que empieza a autogestionarse, tanto su producción. Después hablamos de la industrialización, pero partimos de la tierra. Y esa organización en sí se está gestando. Porque como digo, Hasilañan de situación, la pechante ya siguieron la ñaneretame, hay demasiada urgencia en el tema de la tierra y tenemos muchas cosas que modificar. ¿Por qué hemos sido invadidos en esta invasión silenciosa que se da hoy día? Porque nuestras leyes están escritas pero no se cumplen. Un gobierno que permite todo, lastimosamente. O sea, el mejor postor. Oñe vende, oñe entrega. La vende patria anda ya ereiripa y la ñan de autoridad de cuerare. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de por qué la soja avanza en el país. Porque en el país vecino la soja paga un impuesto de 35% y nosotros acá tenemos libre albedrío o plan oño setea ruta costare oima, escuela costare ointa. Entonces hay toda una visión de país que tenemos que con el pueblo tomar decisiones en cuanto al modelo que queremos para nuestro país. Y por eso, doctora, te estoy preguntando, ¿cuál es la realidad nuestra gente? Jaetelando paga y tilañane gente. Y por eso, recién todavía estuvo uno hablando también de los jóvenes, justo Sí. le pregunté, ¿cómo le Sí. dan a los jóvenes? Dormidos, dice. Sí. Y yo iba a chitear, le dije, Solpana, solpandra valeriana, así para chitear un poco, para no llorar. Y nosotros tenemos un poco una visión diferente. ¿En qué sentido? A lo mejor la paraguayúa o los muchachos de por acá ven todavía, es cierto, ese amplio sector joven está dormido quizás, pero también hay una cuestión que necesidad upibeo pañanemos página para ojo. Veía a veces en el sector del interior sobre todo. Nuestra gente se está quedando en estos momentos sin recursos, y hoy mismo gente que antes apostaba a los colores y a los, como digo yo, a los pañuelitos de colores de los dos partidos, hoy te dicen, estamos a ver más de secuera. Entonces, y yo tengo una esperanza en cierta forma en que la gente se va a unir por su necesidad y va a responder en base a las necesidades que está teniendo este 30 de abril. Doctora, y a vos en este momento como presidenta de la República, Sí. ¿te conocen la gente, todo el mundo? ¿O solamente ahora ñan de Yañe? ¿O lo tuyo fue de trabajo de hormiga más Sí, bien? país. Y Catú, hoy la operación Tajine de la época del doctor Francia, nosotros levantamos y creemos en un modelo francista en cierta forma que podemos ayornar al tiempo actual. Ese modelo del manejo de la república, de cómo administrar la cosa pública. En eso centramos en el modelo francista, con la honestidad suficiente. ¿Cómo manejó él la tierra? Dio la tierra al campesino, al que la trabajó. Y si la gente trabajaba su tierra, ese era un paraguayo que realmente recibió todos los beneficios del Estado. Entonces hay un modelo que nosotros podemos inclusive, como digo, actualizar quizás al 2023, pero hay un modelo en ese sentido del manejo comunitario, del manejo colectivo del poder. Y eso nosotros estamos instalando en nuestra gente del país. Ahora, Y lo cooperativa, vio. cooperativizar la producción. Y eso es un pedido de nuestros campesinos país.
Bueno, y por eso que yo, doctora, te estaba diciendo, porque eso puede tocar muchos intereses privados. Y por eso que también te preguntaba este socialista, porque pega enseguida... Socialista, y nosotros hablamos de refundar un Estado país. En este momento no hay Yarecoy Estado ñande prácticamente. El Estado se ha desentendido de su obligación. ¿Quién tiene que asegurarnos salud y educación? El Estado paraguayo país. Veamos Estado obligación. ¿Quién tiene que asegurarnos la tierra? El Estado paraguayo país. Ñande cuando Yarecoy Estado, de la paraguayo, del Estado garante de derechos, estamos huérfanos. Esa es nuestra realidad. Y nosotros decimos que tenemos que inicialmente, para salir de esta situación, de este pozo profundo en que hoy 80% de nuestra población se debate en pobreza prácticamente, porque para de realidad, el Estado tiene que intervenir ciertas áreas, tiene que invertir. Y no hablo de traer capital de afuera, no, país, de rico poderoso con la ñanenetame. Nosotros tenemos un país rico, ¿por qué? Porque tenemos una densidad poblacional aún escasa. 8 millones de paraguayos en Tecopaí. Nosotros equivalemos a un estado del Brasil nomás en cuanto a la cantidad. 33 veces la vez pasada me dijo, una brasilera me dijo, 33 veces para ver más chico de nosotros. 33 veces, 33 estados dice. Ñande 8 millones de paraguayos. Ñande voy a coporana con ñanenetame país. Porque tenemos recursos. ¿Qué tenemos? No, la gente habla de Itaipú, tenemos 3 hidroeléctricas nosotros. Tenemos Caraguilla, Surutá y Itaipú. Fuente de energía, fuente de riqueza. Recursos naturales nos sobran. Nuestra tierra es bendita. Acá crece todo país. Pero no tenemos el verdadero sentido de amor a la patria y a la gente. Ese es un gran problema. Porque si ese amor a la patria ponemos a disposición, van a sobrar los recursos país. Si no se roba tanto como se roba en este país. Con decirte, aduana de Ciudad del Este, me decían la otra vez que 22 millones de dólares mensuales entra. Todo lo que eso puede generar para nuestra gente. ¿Y dónde va todo eso? Y a operar ya y cuando sea país. Antes de investigar y ver cómo futura, para investigar. Ya investigar, pero probablemente podamos decir de que, al igual que el resto, sigue un camino de corrupción, plata dilapidada en el bolsillo de unos pocos en perjuicio de la inmensa mayoría país. Porque, como digo, esos 8 millones de paraguayos, si uno se pone a calcular los gastos que implica, nosotros tendríamos que vivir en la abundancia y en la riqueza seguramente, porque ñandesaí. Es inadmisible que el paraguayo... Ñandesaí es ñanderico. Ñanderico, país. Tenemos, o sea, doctora, tenemos el oro entra... de Paso Yobay, nomás sí, estamos hablando recién justamente. Sí. Se va 1.000 kilos más o menos, dicen mensualmente, y esos son 50 millones de dólares mensuales. De oro. De oro. ¿Qué está yendo? Que se está yendo, que el país no tiene participación en nada de eso. O sea, la ñande riqueza co ojo papa y ñande yaputaña en Boriajú. Bueno, y esa pues es la desinformación, me decía uno justamente que vino aquí. Pero ahí cuando hablaste de todas estas riquezas, ¿verdad?, que tenemos, ¿cómo vos ves la administración entonces? Porque hay un problema administrativo, además de la base de toda la honestidad, a la pocanes, a la mondaja. Bueno, eso. La administración, porque si vos sos honesto, después vas a administrar. Una mujer es una buena administradora. Obvio, si vamos a comparar con los varones. De mañana oro ganamos, burita, ya se va. ¿En serio? No me digas. Yo creo que el tema de la honestidad, yo no quiero limitar a nosotros nomás, a las mujeres, ¿verdad? Pero sí en el manejo más... quizás más justo, porque mi mamá cuando servía la comida para que le alcance a toditos por igual. Mi mamá eso me enseñó. La mujer tiene esa capacidad y esa característica de dar a todos sus hijos por igual. Ajá. Y eso falta también acá. A la arriero, no. No, la arriero no, a lo mejor. Oye, a lo mejor, o esta plato ajeno, venga tú, que es nuestra realidad probablemente. Vaya, o poeta plato ajeno. Jesús mío. Entonces, esa es nuestra realidad, y yo creo firmemente de que necesitamos moralizar, dijo hace rato también Rubén, moralizar el manejo de la cosa pública. En realidad, todo se tendría que moralizar en nuestro país, pero más que nada el manejo de la cosa pública. Y de que la gente honesta sea reconocida. Hoy nosotros hemos perdido el rumbo. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Ese cambalache nosotros vivimos. En la administración pública seguimos, la gente sigue rindiendo
pleitesía, digo yo, y le sigue votando a gente que sabe que le roba. Entonces, hemos perdido... Eso yo pregunté a todos y ahora ya que sos presidenta, vos por lo menos ahora sos presidenta hasta no sé qué hora, por lo menos, a ver. Ejercicio del poder. Del poder, sí. Cuando sea presidenta te quiero tener aquí también, sí, para hablar. Ya ayuda para ahí. Pepe Ñañemo que está más en serio la situación. Sí, ¿verdad? señor. Bueno, entonces justamente por eso te iba a decir, ¿por qué lo que nuestra gente vamos y votamos otra vez? Lo mismo, ñande vio masoquista, está ahí con el ñande problema. Se enamoró el Paraguay se enamoró de su infortunio, dijo Roa Bastos, pero no sé si fue el Paraguay o el paraguayo lo que se enamoró de los ladrones, digo. Nos cuesta todavía... Roa Bastos lo dijo eso. Sí, él dijo que el infortunio se enamoró del Paraguay. Así vio al revés, por ahí la ñambo valetere y la gente monda a veces. Y le dejamos y a sabiendas volvemos a caer en el mismo error. Yo sin querer suelo decir eso. Votar a nuestros verdugos, país. Ñañe condena, ñande voy. Pero es muchas veces también nuestra gente, esa ignorancia sostenida por el mismo sistema para no oír, ya pillama para la ñane enemigo cañón, ñande. Ñane enemigo cañón los paraguayos en estos momentos. Inclusive atacamos otra vez a ese que Boriajú presentaba candidatura, pues. Ñande voy a veces pen Boriajú y yo no, maravilloso de mande botata. O sea, tenemos esa deber inclusive a nuestro igual ñande voy Yambo apoy. Allí cuando pones ñande vecino a lo mejor candidato mondaja lo mismo entonces sí, tenemos todavía eso como tarea pendiente pero digo yo que la educación es un factor también importante para instalar eso y demostrar que la honestidad también es algo que tenemos que empezar a valorar y a reconocer los paraguayos. Que la gente da plata pero y decente, pero llama gobernar y neta ya probamina la otra cara de la moneda. El orejero evoí anandí, ponandí, orejina upea. Otras venimos cosas en esa representación. Doctora, que quiero preguntarte, dentro de tu caminar, ¿verdad? Sí. ¿Qué dicen las mujeres, tus congéneres? Tus congéneres. Ve palabra, ¿verdad? Tus congéneres. Y cuando vea una primera futura presidenta del Paraguay. Hay aceptación de la candidatura, pero como digo, lastimosamente en la totalidad que quisimos nosotros nuestra candidatura, que llegara a cada rincón del Paraguay la propuesta de nuestra lista y de nuestro programa de gobierno, pero sabemos sí que las mujeres donde hemos ido en los asentamientos, ya probamos a la cuñada, y nosotros en nuestra historia, país, en los momentos más difíciles, las residentas representan también, ahora viene la residenta Apitewiro Yujina, en el sentido de que cuando la patria necesitó de fortaleza. ¿Qué dijo el Papa? La mujer, la paraguaya, es la mujer más gloriosa de América. Eso nos dijo él, y ese es un poco nuestra realidad. Hija Ore, lucha Jawiro Yua, te puedo decir que hoy día las mujeres somos la delantera en la lucha, sobre todo en la lucha social en la calle. Cuña, la ya esa tabea con Ana País. Esa es nuestra realidad también. Falta que lleguemos al espacio de poder para demostrar ya la totalidad en todo caso. Por eso te pregunté esa cuestión de la administración. Depende de seguro tante a mi abuela, como era a por andújina, ciertas preguntitas. Porque mi mamá era así. Sí. Mi papá le daba todo lo que ganaba. Sí. Y ella administraba. Para todo el mes. Sí. Para todo el mes. Así. Ahí vale, acá uno. Nosotros cada uno su regalito, venimos de esa crianza, de esa crianza venimos, de esa educación que en casa nos enseñaron un poco de esa justicia en el reparto de la cosa, que lo poco que se tenía en la casa, nuestras mamás administraban así. Japea ñandeica tú. Si nosotros eso traspolamos a todo lo que es, y esa casa grande y esa familia Guazú que es todo el Paraguay,
Y Catuba. Claro, por eso digo, bueno, eso es lo ideal y podemos, yo recuerdo al padre Sanardini, ¿verdad? Sí. La tierra sin males, Sí. le llamaba aquí, ¿verdad? Sí. A los indígenas, los guaraníes, la tierra sin males. El Ubú Marané de nuestro El pueblo. Ubú Maraní, ¿verdad? de nuestro El pueblo Ubú Maraní, la originario. tierra sin males. Sí. Él, espectacular cuando el padre Sanardini habla, Sí. se me hace cuando él habla Sí, y me sí, explica sí, eso, sí. ¿verdad? O sea, cómo nuestro pueblo. Pero el asunto es que en este momento, Sí. o sea, vos meterte ahí con todo, no, es que te van a decir, ay, qué bien aquí, primera mujer, llevo bien, te va a dar mío perder, pues, No, has sabemos, estado pai. gastar, pues, Sí. Anderes y no sube cuera que le vas a sacar su privilegio, va, ella ya vota. Y ahí viene, como digo, la fortaleza también que uno necesita construir con la gente. Orero guajeana, hañan guajeana, oñón die, y en un equipo fortalecido. Ya. Nosotros tenemos un equipo de trabajo, estamos trabajando no solamente para el Ejecutivo, Orero en ese Parlamento del sector popular. Oroñeja, tenemos por lo menos el trabajo que se está haciendo en la base para que tengamos un senador en la representación por cada departamento de los 12 que estamos trabajando. Claro. Entonces, esa es nuestra fortaleza. El cambio no se va a generar con una sola persona, eso es categórico, desmintiendo a todos los otros candidatos que te pueden decir mentira. A Pereico TV, un equipo de patriota TET instalado en cada departamento del Paraguay, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y también en el Poder Judicial. Pechañaño plantean el ejercicio y manejo de la gobernanza y del poder. No es una figura absolutista en una sola persona, no va a poder generar ese cambio. Ñaneña y Cotembe, generar y construir el Estado paraguayo fuerte en los tres poderes del Estado y con gente que comulgue en ese ideal de patria también, país. Vea categórico. Somos gente de fe y sí, tenemos ese... algunas cosas constitucionales, por ejemplo, que se necesitan cambiar. Sí, por ejemplo, país. ¿quiénes eligen a los del Poder Judicial? Sí, país. Va, ese pico la ñandé, En los dos poderes tenemos elección del popular. pueblo. Sí. Y después el otro, Sí, así que mismo, país. responda a los intereses de quienes están Nosotros en el hablamos lugar. por eso de que necesariamente tenemos que ir en el transcurso. Si llegamos al gobierno en el perentorio plazo de un año, hay que llamar a una constituyente, una reforma constitucional, y que esa constitución, porque la que hicimos en el 92 todavía era con toda la fuerza de la dictadura que veníamos transitando. Entonces hoy necesitamos sí una constitución o al menos una reforma constitucional y plantear eso que vos decís. La elección popular para los tres poderes del Estado. Hay planteamientos, incluso decimos hoy, 120 parlamentarios en Yanteyareco, Geteireima Piupea o Nahaniri. Vale pico tener bicameral o sería unicameral nomás, y hay gente que aboga por tener, por ejemplo, representación distrital genuina y tener a lo mejor uno o dos en cada representante de cada departamento. Tenemos leyes prácticamente redactadas, lo más que hacen es modificar leyendas, está Tereima, Pio Pepe. Entonces hay un montón de cosas y una revocatoria de mandato que nunca se ha instalado tampoco en nuestra Constitución. Ñandeña sostener, ña aguantana 5 años de mandato de alguien que sabemos que está robando, que está haciendo mal su tarea. Entonces el pueblo no tiene la posibilidad de rever cuando hay una autoridad mal elegida. Japeaña instalar ahí en una constituyente la revocatoria de mandato. Eso es darle al pueblo realmente el poder para sacar a la mala autoridad. Y sabes que nuestros derechos estaban bajo el derecho romano y los romanos le podían sacar Sí. y al mismo tiempo podían poner a un dictador, pero el asunto no entendéis más la gente de la dictadura. Sí. Dictadura era cuando, por ejemplo, lo que está pasando aquí. Sí. Se le pone a alguien que dice, aquí estamos mal. Sí. Vamos a poner orden y después o paran de función de dictador o continúan. Ya te tengo ya entender ahí porque Sí. tuvimos la experiencia y nos que nos falta costó. educación, nos falta Sí. educación de allá y guay. Así es. Pero Pablo. yo quería preguntarte otra cosa también, Sí, ya Pablo. que veo un poco así muy interesante lo que estás diciendo, ¿verdad? A mí me preocupa nomás todo lo otro, ¿verdad? Porque Sí. todo lo que significa Toda la la fuerza presión, y la presión, ¿verdad? externa inclusive país. ¿Cómo vos ves el sentido de lo que es la iglesia, ¿verdad? En cuanto a educadora, en cuanto a transformadora también.
como ayuda verdaderamente para trabajar juntos, ¿verdad? O sea, lo que es Estado y lo que es Iglesia. Y nosotros, nuestra larga historia nos demostró que la Iglesia fue en un momento dado el sostén y el refugio, se puede decir, de un amplio sector de nuestra ciudadanía. Yo hago y creo que como creyente tenemos que hacer una autocrítica. Yo he visto perder a la Iglesia en estos momentos esa capacidad transformadora, esa capacidad de... yo me formé, de hecho, y toda esta conciencia crítica que puedo tener le debo a la Iglesia Católica. Y Sagrado Corazón igual hace... ¿De qué? Acá en Asunción. En Asunción. En Asunción. Sagrado Corazón es de Asunción, que tiene también su sede en Alto Paraná. Jejuí y... No, Villa Victoria, la zona de Autopista y Madame Lim, en esa zona estuvieron los Sagrados Corazones. Sagrado de Corazón. Jesús y María. Ya. Y me formé un poquito yo, el padre Juan Antonio Lucas, fue una generación de sacerdotes españoles en realidad. Yo ahora que te escucho anduvo y medio estilo españoleto. Vengo de esa escuela, como digo yo, y era un poco una iglesia de las comunidades eclesiales de base, donde nos formamos para ahí. No, y me doy cuenta, porque si vos estás hablando, justo estás hablando de las comunidades eclesiales de base vos aquí. Y más antes, puedo decir, ahí sí ya toca el Bogarín, ligas agrarias. Esa historia del Monseñor Bogarín, ya me marcaba como país. Y es eso un poco lo que también hoy tenemos también como escuela de vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que la Iglesia perdió, digo yo, en ese sentido, en estos últimos tiempos, esa capacidad de denuncia. Se mandó a la Monseñor Rolón, cuestionaba al sistema en su momento. Y hoy creo que la Iglesia, a pesar de que cada 8 de diciembre escuchamos su reclamo, con la hermana Raquel hemos compartido en cada cupé, la Iglesia denuncia, pero cada 8 de diciembre en este país. Hay que hacer una autocrítica hasta qué punto hemos acompañado las penurias y este largo viacrucis que sufre nuestro pueblo país. Porque está el sufrimiento bastante. Y eso, por ejemplo, se tendría que hacer, ¿verdad?, un diálogo también. Sí, a mí me parece interesante. Convocarnos de vuelta para ir. O sea, autoconvocarnos, sí, ¿verdad? O sea, tanto iglesia, poder. Pero el asunto que ahora medio se miran lo así. Por ejemplo, un obispo tiene que estar reclamando sueldo reclamar que no se le está dando a los colegios subvencionados. Sí. Problema que el director, a la otro se va a defender enseguida, ¿verdad? Que no, esto, que aquello. Dice que hace 5 años que no le están pagando. 5 años. Y entonces, ¿quién es que tiene la razón? ¿El obispo miente o el ministro miente? Sí. ¿Verdad? Y es esa cuestión que siempre se da de... se llegó a un momento en que la gente también pidió la separación del Estado de la Iglesia. Pero sin embargo la Iglesia, y en cierta forma sabemos eso, la Iglesia sostiene muchas de las deficiencias que el Estado no cumple. La pastoral social cumple una gran labor en lugares donde el Estado no llega. Queremos que la Iglesia se separe, pero sin embargo la Iglesia cumple un rol que inclusive el Estado no está cumpliendo. Entonces hay otra vez también hay un contrasentido. La misma Exactamente. De oír estudiamos ahora estudiar. Se ha estudiado escuela pública, Pepa. Escuela Vicente Ignacio Iturbe, después el colegio fue al Juan Ramón Talquis, colegio público, y la universidad hice de vuelta en la UNA. ¿Y eso Sagrado Corazones qué era? El Sagrado Corazones digo yo porque era mi formación de parroquia. De parroquia. De familia de parroquia, parroquias a Pepe Chaña formal, hasta llegar al famoso grupo juvenil y todo lo que venía después de eso, ¿verdad? Y bueno, la Iglesia yo creo que cumple, como digo, en nuestro país, más peorero yerurá, a veces ponja a pastoral social, cuando el Estado no pone. Entonces, todavía creo que hay un trabajo que se va haciendo entre la Iglesia y el Estado paraguayo de Jaiza, pero falta que el Estado paraguayo, sobre todo, pueda responder al tirón de oreja que le pueda dar la Iglesia en el manejo de ciertas cosas. Cuando se avasalla a nuestra gente y se le violenta
a veces en forma de misericordia. La voz de la iglesia sería importante, Claro. reclamando al Estado. Entonces, Esa- eso es lo que tenemos que ver para ir concluyendo nomás, doctora, Sí, vale. ¿verdad? Pero me gusta esa reflexión tuya, ¿verdad? Con respecto a iglesia, Estado. Sí. Siempre suelen decir, porque se les suele reclamar, pero así no se hace tan público nomás, ¿verdad? Se les suele reclamar. Y muchas respuestas dicen, bueno, en tiempo de Stroessner era Rolón, pero era una situación diferente. Y Sí. después dice, vinieron los obispos, y reunidos, y bueno, ahora tiene que ser el cristiano, el laico, que tiene que luchar por su derecho. Ahora decimos que estamos en democracia. No tiene que ser más el país más EI Sí. o el obispo más EI, ¿verdad? El que te tiene que solucionar otro problema, sino que lo que ustedes están haciendo, ¿por qué nuestros asentamientos y todas estas cosas, nuestra gente, nuestro barrio, o donde hoy eres, güey, ya hay frente a la gente que sabemos bien que nos están haciendo el mal? Sí. Entonces, por eso, yo por lo menos te respondo un poquitito nomás lo que Sí, dijiste hace entiendo, rato, ¿verdad? entiendo. Que los obispos hicieron una opción. Yo sé que no es fácil. Algunos siguen reclamando, ayudando, ¿verdad? Y procurando. Pero dice apuntar más a la concienciación que tiene que ser la sociedad. O sea, nosotros. Sí, el conjunto de todo. El conjunto de todo. Ya, tenemos que hacernos y si cargo. estamos así, dice, y bueno, ñaña cambotá, ya ese, hasta que algún día salgamos dice. A flote. Porque o si no, estamos esperando un mesías, un fulano de tal que venga y Sí. todo garrote a pato, yuca pato, lo que sea, y más o menos, pero eso pues no podemos hacer, ¿verdad? Claro. Tenemos que ser capaces, porque eclesia justamente quiere decir Atiguazú, comunidad, diálogo entre las personas, ¿verdad? Bueno, y lo último, porque ya estamos cerrando, y gusto ñañemo que están Sí, en el ya proyecto. seguida, ñande. Donde digo, se elimina el de proyecto, fuera aquí yo he visto algunos. Regularización de asentamientos campesinos originarios, renta básica mensual para familias en pobreza extrema. Pero eso va no es medio, ahí prebendarismo, pero medio, porque oigo mi Argentina no se pone eso, ¿verdad? Porque después dicen que ya no quieren trabajar. Sí, que sí, esto, sí, dice, sí. bueno, tarifa social única, promedio 50.000, con donación de deuda ilegal de usuarios con ANDE. Centro de acopio, producción e industrialización en cada cabecera departamental. Construcción de pozos artesianos para asegurar agua potable a todas las comunidades. Planta biodiesel y cultivo de rubros para garantizar la producción como el tártaro, atún, girasol. Red Nacional de Transporte para la producción. Pago del peaje en un solo sentido hasta eliminación total. Nacionalización de rutas. Plan mandioquero, industrialización. Bueno, algunas de los proyectos que dije, está con la proyecto. Etapa ahí. Y Bueno, es pero que se haga en la realidad todo esto. Es un poco este programa nace desde la gente del mismo país. ¿Se acuerdas? Y ore, la ore mandi o dolo hipotavima romo parei. Hoy se hace en el mundo se requieren bolsas biodegradables, necesita una pequeña inversión del Estado para instalar una fábrica de bolsas biodegradables, se hacen de almidón de mandioca. Paraguay es un país por excelencia, es mandioquero. Entonces, hoy la ña genera jangua. Un país, más que generar, más que dar plata, necesitamos instalar producción y puestos de trabajo para nuestra gente. Nosotros hablamos del ganado que tiene que tener, el Estado puede generar sus mismas estancias para ahí. Mara, ya barata jangua, costo de la carne para nuestra gente. Que la gente en Paraguay no esté pagando precio de exportación como se está pagando hoy por el precio de la carne. Nosotros compramos a precio de exportación la carne en este país. La gente no tiene más acceso. No, pues entonces que el Estado tenga sus estancias. ¿Qué va a generar eso? Excedente de producción podemos nosotros mandar también, exportar también nuestra carne con sello nacional. ¿Qué podemos generar al lado de esas estancias manejadas por el Estado? Un frigorífico. El frigorífico genera mucha mano de obra, requiere mucha mano de obra. Porque esta y la gente y la trabajo para ahí. Y tenemos que generar producción e industrialización para generar puestos de trabajo. Es integral, un círculo, ¿verdad? Sí. Ese círculo moralizador, Sí, como decimos, tiene que alcanzar. Entiendo. La tierra, la producción, la industrialización. Y el Estado ahí en el medio, al principio para que nuestros comités de productores funcionen. Sí. El Estado tiene que invertir primero en ponerle transporte para que saquen sus productos al principio, ponerle un tractor por lo menos para cada 20 productores, un tractor para que no les cueste 500.000 guaraníes el rastroneo de la tierra por una hectárea. Claro. Todo se va ahí y la ganancia queda nada. Claro. Están eterei oí la ñanene está meñandeya ya puana pai. Claro. Hay catuya ya po.
El parque industrial de Itaipú, si nosotros potenciamos con toda la capacidad que se tiene, ahí luego se tiene que fabricar un montón de cosas para ahí. Y andeo a ni cama de hospital la Yayapoy. A la cama de hospital ni plástico y hierro nomás para ahí. Va a indicar que haya fábrica. Ya la fábrica ya de recola plástico. ya po pajangua para ahí. Hierro también. Ya recola ya po pajangua para ahí. Pero lo que no tenemos es voluntad. $10.000 nos cuesta una cama. O sea, de yo comprar. digo, no, voluntad política en todo Sí, caso. voluntad política. O sea, aquí Y pues visión de conviene más. Nema poi, revender, a Yogua, a sobrefactura, está gana a Claro, belleza. claro. Bueno, está más de crítica contra los demás. Bueno, pero esperemos que cambie mía, porque opamos del tema de hace tiempo de presidenta. Tiempo de presidenta, bueno. Así que le agradecemos y en nombre tuyo también le agradezco a toditos los otros que participaron aquí, ¿verdad? Les veo con mucho interés, realmente. Casi todos los que pasaron aquí tienen un gran interés, ¿verdad? De cambiar nuestra nación, de cambiar nuestra patria, de hacer lo mejor posible y de las diferentes perspectivas. Sí. O sea que mucha gente me llama y me dice, país, te felicito y te agradezco, Sí, porque país. muchas cosas dicen que yo no sabía, y ya dudó 3 campanas. Sí. Los otros de tu Sí. ahí sí que me aplaudieron todo porque era la parte más sensible, ¿verdad? Sí, así que mismo, nosotros padre. muchas veces pensamos que le tenemos que llevar un víveres mían, hay pobrecitos, que asentamiento, que pegamos, y sin No, embargo padre. apunta a otras cosas, ¿verdad? Apunta Y entonces fundamentalmente eso, yo a... le felicito a ustedes que estén haciendo también ese trabajo, Sí, ¿verdad? padre. Y sigan haciendo. Nuestro pueblo necesita concienciarse. Bueno, de así nosotros vamos concluyendo, pero yo te hago siempre la última pregunta. Pero un minuto de más, Sí. porque andé como buena oradora. Hasta así 10 minutos. Un minuto, antes de terminar, un minuto. Opala el programa. Entonces, ¿por qué yo tengo que votar por la doctora Rosa, ¿verdad? Bogarín? Y como vicepresidente ingeniero Herminio Lesme, como presidenta, la primera presidenta del Paraguay. Nosotros estamos pidiendo el voto de la gente. Acá resumo. Quiero que voten por los derechos que viene a garantizar el programa de gobierno. Ñañe Purú Marañan de ya votar los paraguayos por los programas de gobierno que la gente nos eleva. ¿Y para qué? Para que el día de mañana seamos contralores de ese programa de gobierno. Hoy menos no nos cumplí. Tojoto bueno Zapucay Ore Palacio de López a Parlamento de país. La no nos cumplieron con el compromiso que estamos levantando en estos momentos. Que no es cosa de otro mundo también país lo que estamos planteando. Son cosas que se nos está negando nomás a los paraguayos. Jaupearero y potá. Orela ore eslogan país. Y votan de yeje, votar lista 45. Ah, ya. Votan de yeje, votar lista 45. Que voten por sus derechos, por sus beneficios, que voten por su familia, que voten pensando en sus hijos. Ese es nuestro pedido, país. Bueno. Y con eso resumo. Bueno, te agradezco infinitamente y a todos los candidatos que pasaron aquí, muchísimas gracias. Y sobre todo a ustedes, ¿verdad? Que tuvieron la paciencia de escuchar de todos los colores, de todos los sabores, Sí. de toda la... No, hombre, de todo un poco ayer. Entonces ahora nosotros nos despedimos y como siempre le dejamos la bendición del Señor. Agradecemos Tendotaná, entonces de esta manera concluimos también toda esta serie ya ¿verdad? Estas semanas que estuvimos queriendo ayudar, ¿verdad? Escuchando a todos los que quisieron pasar aquí para decir queremos un Paraguay mejor, queremos una iglesia mejor, queremos una nación que vaya creciendo y que valga la pena, de acuerdo al proyecto que tiene Dios en la vida de cada uno de nosotros y de nuestra sociedad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos los candidatos, sobre todas las personas que van a trabajar este día 30, el domingo, y sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos, queridos paraguayos, que ya van a votar entonces el 30. Hagamos patria. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima entonces, así nos despedimos con Yandiyarañe Tendotaná. Urajei, Puyajundo, Yeyokobei, Uyururei, Potipaite, Oparu pequeña, Nemojori, Yenemo Ainguilla, Evoyupe. Teñe, me llego Pahangua. David, Tirei, Oriacuñi, Bajibe, Bowipe.
Ayaiko, Atoy, Coyonú, Die, Yonainore y Peñanderu, Huipa. Noebe Manteyaque, Noebe Manteyaque. Amaimaba Paraguay, ya palmi cañapua, aupeya sapucar. Ya puse coti, cuitamos no ticobi, ya de pubillo guaja, o se malacuaraji, que sacaba por el tema, ya de la pepa una. En tu que te taguá, en tu que te taguá. Aya Sapucay, opa, ape Maputu, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva.